perdió Conce contra Colonial fin de semana. Volvió a la primera Conce. Así la Babi que haya jugado de vuelta. La Babi, a Birlen, Indio Santos, Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a este falso domingo. Si es lunes, acción del torneo regional federal amateur, la lluvia imposibilitó que ayer haya acción, ¿sí? Que la pelota ruede por el verde césped del estadio de Guaraní Antonio Franco, pero todo se trasladó a esta jornada de lunes y aquí estamos para llevarles a todos ustedes lo que va a suceder dentro de un ratito nada más entre Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, una nueva fecha de este apasionante torneo regional que comienza también a transitar el tramo final de esta fase de grupos y junto al señor que te ayuda a entender, sí, te ayuda a entender de qué se trata este juego, este deporte tan apasionante, tan atractivo, que nosotros estamos locos, enfermos por él, pero bueno, Pablo Camogli estará nuevamente en los comentarios. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Renzo. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue en nuestros streaming de Doble 5, también de Misiones Online. Y esta cuarta fecha de la zona 6 del torneo regional federal amateur y este enfrentamiento entre Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown, los dos equipos de la ciudad de Posadas, de la Liga Posadeña en esta zona 6 del torneo regional, que además han marcado importantes diferencias con sus dos rivales, River de Santa Rita y Colonial de Cerro Azul. Hoy Brown con la posibilidad de, si gana, ya se clasifica a la próxima instancia, y Guaraní con la necesidad de recuperarse de lo que fue esa derrota en El Salvador Nosiglia en la primera fecha, que cayó 2-1 justamente contra Brown, y también empezar a abrochar su clasificación. Matemáticamente todavía no lo va a lograr, pero va a quedar muy cerca si logra los 3 puntos. Y además la necesidad de ratificar lo bueno que hizo en el 7-1 contra River de Santa Rita y en el 3-1 contra Colonial. Le costó un poco más, pero recordemos, Guaraní arrancó perdiendo al minuto del primer tiempo y además jugó buena parte del partido con un hombre menos, así todo lo pudo dar vuelta, marcó claras diferencias, sobre todo en la parte física, y bueno, hoy tendrá un lindo desafío contra este ya clásico de los últimos tiempos que es Brown en los torneos regionales. Los dos equipos posadeños que, como decíamos, en esta zona están pisando bastante fuertes. Es así, y una fecha clave, Pablo, una fecha clave, como lo mencionábamos también y charlábamos durante la semana. Lo vamos a analizar, por supuesto, en la jornada del miércoles en nuestro programa Doble 5 Streaming por la señal de Misiones Online. A través de Misiones Online también estamos en la web, me decían ahí los muchachos, así que también a la gente que se va enganchando desde ese lugar. Te decía, Pablo, fecha clave. Vos fijate lo que pasó el día sábado en Santa Inés con Estudio Galeano y La Picada. La Picada prácticamente ya eliminado de este torneo, tiene chances matemáticas, sí, pero Galeano virtualmente clasificado también. Sí, una zona que parecía mucho más pareja empezó a cortarse, ¿no? Con Estudio Galeano y con Luz y Fuerza de Deporte Iguazú, que también ganó. Le ganó 1-0 a Libertad en Iguazú, y se escaparon los dos con 8 puntos en la lideranza de ese grupo. Un grupo que estaba, o que parecía mucho más parejo, y que después de esta cuarta fecha está algo más resuelto. Aquí es una situación similar, solo que la diferencia que sacaron tanto Guaraní como Brown con respecto a los equipos del interior de la provincia ha sido más notoria, más evidente. En la otra zona, Iguazú, Luz y Fuerza de Iguazú se hizo fuerte, y también Libertad complicó bastante, por ejemplo empatándole un partido a La Picada ya en el Soberbio. Pero bueno, hoy es una manera de ir cerrando esta cuarta fecha, porque se va a jugar aquí dentro de un ratito, están por salir los equipos y el árbitro, y a las 8 van a estar jugando en Cerro Azul Colonial recibiendo a River de Santa Rita, un partido que ayer también debió suspenderse por la lluvia. Impresionante la lluvia, el viento de ayer, con algunos árboles caídos en buena parte de la ciudad de Posadas y también en la provincia de Misiones. Sí, era imposible jugar a la pelota
Pero bueno, por suerte hoy ya cambió, sí, está medio nublado, pero de todas maneras el agua drenó bien en el estadio, lo venía haciendo de muy buena manera, y así que hoy tendremos acción. Se escuchaba ya las arengas finales en la zona de vestuarios, ya en el túnel para meterse y saltar cada uno. Un minuto atrasado ya. Sí, ya estamos atrasados, sí, porque ahí la gente, ¿qué pasó? ¿Se retrasó? No, mirá, ahí están saliendo los equipos a la cancha. Jorge Gibson Brown pica en punta junto a la terna arbitral completa de la Liga Posadeña. Ahí está el verde y rojo, ya en la cancha de Guaraní. Antonio Franco, encabezado por su capitán, por Carlos Zarza. Ahí está el equipo que dirige Matías Suírez en el campo de juego. Los neutrales aplaudiendo, por supuesto, al equipo de Villa Urquiza. Ya está Bron. Pablo, ¿cómo forma? Jorge Gibson Brown, el equipo que dirige Carlos Suírez, con el 1, Alejo Ibáñez, la 2 para Carlos Zarza, la 3 para Andrés Escobar, 4, Juan Rodríguez, Nicolás Morel Gallardo con la 5, Nicolás Portillo la 6, la 7 para Gabriel Dominico, la 8 para Enzo Zárate de Gros, la 9, Arián Benítez, la 10, Alan Cáceres, y con la 11, Maximiliano Santa Cruz, el equipo de Villa Urquiza. Muy bien, cuando esperamos la salida de Guaraní, Antonio Franco, están las mascotas ahí ansiosas esperando, lo ven a los jugadores, ya está la terna, decíamos, me lo vas a mencionar un ratito, Pablo. Ahí va a salir el conjunto local. Guaraní, Antonio Franco, jornada del lunes, sí. Es por eso que las tribunas también están bastante blancas. Cuando sale el equipo franjeado, encabezado por su capitán, por Mauro Gómez. Ahí está el equipo de Villa Sarita, ahí está el equipo de la dupla, el Luchans Duto, en el campo de juego, queriendo, sí, nuevamente un triunfo en condición de local que viene siendo infalible. Bueno, algo se puede llegar a romper en la jornada de hoy, porque Guaraní ha ganado todo lo que jugó de local y Bron ha ganado todo lo que jugó. Sí, Brown viene con... igualó el mejor arranque de su historia. Después lo vamos a estar repasando, pero ya te lo anticipo. Es el mejor arranque, igual al mejor arranque en su historia Jorge Gibson Brown. Y Guaraní ha demostrado que en este estadio se hace muy fuerte. Como vos decías, el público, tiene que ver con un día lunes de tarde. Quizás este partido en el día de ayer con un día lindo como que tenemos ahora, no hace calor, claro, atípico para este mes de noviembre en la provincia de Misiones con temperaturas que rondan los 20 y poquitos grados. Decíamos, ayer quizás la convocatoria hubiera sido mucho mayor, un ambiente mucho más acorde con lo que se están jugando y con el buen presente que tienen estos dos equipos en este torneo regional, porque recordemos que en la primera fecha Bron le ganó a Guaraní, fue un partido parejo, bastante trabado, sí, que se terminó definiendo por un golazo medio de, como se suele decir, de otro partido, en la última instancia de juego, cuando parecía que iban derecho al empate. No se habían sacado demasiadas ventajas en el desarrollo, pero después se hicieron muy fuertes los dos. Bron ganando de visitante en sus dos visitas a Santa Rita y a Colonial, y Guaraní metiendo 10 goles en 2 partidos, con una contundencia muy pero muy importante, el equipo que dirige la dupla técnica de Duto y Juan Luchans. Muy bien, ahí está ya el sorteo de capitanes para saber quién mueve en la jornada de hoy. Ahí está Zarza con Gómez, con Mauro Gómez. La terna arbitral del partido, Pablo. La terna arbitral, como decías, es de toda de la Liga Posadeña. Sí. El árbitro es el colombiano, Harold Lemos, el hombre de Cali, la bella ciudad de Cali en Colombia. Quiere ir a nuestro programa, dijo. Bueno, lo tenemos que invitar, como que no, por supuesto. Fue jugador de fútbol, pasó por el Brete, pasó por Corpus, estuvo un tiempito en Sporting, se lesionó y aprovechó la pandemia para hacer el curso de árbitros, y hoy es uno de los mejores árbitros de la Liga Posadeña. Sin duda. Por algo está dirigiendo que es el partido más importante hoy por hoy, que enfrenta a los equipos de Posadas. Exacto. Por lo menos, ¿no? Bueno. El asistente 1, Kevin Alberto Flores, el asistente 2, Guido Martín Cabaña Barbosa. Muy bien, ahí está la terna entonces de la Liga Posadeña. Vamos a tener un minuto de silencio, ¿sí?, para recordar a Dylan González, el futbolista de Bartolomé Mitre, quien falleció hace algunos días en las aguas del río Paraná.
Bien, pasado el minuto del silencio, respetuoso, sí, bien por el público, también con los aplausos que bajan de la tribuna. Pablo, tenemos que repasar cómo forma el conjunto local. Guaraní Antonio Franco con Eduardo Flores en el arco, la 2 para Alejandro Galván, la 3 para Joaquín Machado, que vuelve al equipo titular, la 4 Agustín Vallejos, la 5 Matías Adami, la 6 para Martín Romero, 7 Julián Vera, 8 Máximo Duto, otro que ingresa en el equipo, la 9 para Mauro Gómez, la 10 Leonardo Galeano y la número 11 Marcelo Dávalos. Muy bien, ahí está el equipo de la dupla. Ya está todo listo, todo preparado. Últimos detalles, Kevin Flores, que estaba controlando las piolas, las cuerdas del arco que defiende Alejo Ibáñez, el arquero de Brom. A ver ahora, se acerca al banco de suplentes visitante. Claro, los papelitos de los cambios. Los cambios, ahí está, mirá, Matías Suárez. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver Brom. La jornada de hoy, jornada de lunes, sí hay fútbol. Y lo vas a vivir, lo vas a sentir con los otros. Con doble 5. Vamos a ver Benítez. Todo ok, dice Lemos. Hay fútbol en Villa Sarita. Hay fútbol del torneo regional. Lo vivís por doble 5. El bochazo de Dominico. El cabezazo era de Romero. Ya va saliendo con el bochazo largo Machado. Le queda a Dominico en el centro del campo de juego. Va maniobrando el número 7. Caía. Hay infracción, dice, de Mauro Gómez, el árbitro del partido. Primera falta, Pablo. Primera infracción del partido a los 20 segundos. Lo que ya notamos es que Martín Romero, que había jugado de lateral el partido pasado en Guaraní, es el que está ocupando el lugar de Vallejos, que fue expulsado en Guaraní, justamente el central, y por eso también el ingreso de Joaquín Machado a marcar la punta izquierda en el reacomodamiento que hace de su defensa la dupla Duto-Luchanz. Bueno, muchos mensajes que van llegando. Fabián Ponce, el técnico de Mandillú, estoy en la cancha, me dice. Mirá, ahí está, observando, ¿por qué no? A un potencial rival de la región. Vendrá el bochazo de Dominico. Ahí viene la pelota al área, lo buscaba Rodríguez, la pellizcaba con la punta del botín. Será saque de arco para Flores. Primera aproximación de Bron, que quiso hacer lo que hizo Colonial, y abrir el marcador con un centro al área al minuto de juego. Estuvo bien cubierto el hombre ahí de Bron que venía. También hay mensajes acá en el chat de nuestra transmisión, sí. Desde General Rodríguez, Jorge Alves, saludos desde Buenos Aires, siempre apoyando al fútbol misionero. Y Melanie Miguel Garejo dice, vamos el 10. No sabemos si se refiere a Alan Cázares o a Leonardo Galeano, porque son los dos números 10 que tiene el partido. Bueno, ya lo va. O a los dos, capaz. Ya lo va a mencionar, seguramente. Cuando se va sumando la gente a nuestro canal. Suscríbete, dale me gusta a este video, compartí con tus amigos. El lateral que ya lo hicieron rápidamente. Va buscando por el lado derecho, era Enzo Zárate. Levantaba a Duto. Le quedaba ahora a Vera, que no podía controlar de cabeza. El lateral será nuevamente para el verde y rojo. Se mete Bron en campo de Guaraní Antonio Franco en este arranque del partido. Tuvo el tiro libre, ahora estos saques laterales que ha ganado en posición ofensiva, y de esta manera quiere acercar peligro al arco que defiende Eduardo Flores, el 1 franjeado. Ahí va Maxi Santa Cruz, levanta el segundo palo, la bajan, ya la tiene ahora Escobar, saca el centro a las manos de Flores. Buena circulación de Bron ahí, Sí, buen movimiento de pelota de derecha a izquierda. El centro fue fácil porque cayó muy cerca del área chica. Esa zona, por lo general, suele ser zona de los arqueros, más con un arquero como Edu Flores, que es alguien que le gusta salir a buscar la pelota cuando cae en el área en su propia área. Bien, hay otra falta sobre Dominico. Cuando tenemos... Sí, 2 minutos, casi 3 ya del partido. Aquí Melanie nos aclara, dice, es por Alan Cáceres, mi primo. Muy bien. Así que está atenta al número 10 de Jorge Gibson Brown, en este caso, nuestra streamer vidente. ¿Qué sería? Claro, una seguidora. Nuestra seguidora. Sí, una seguidora. Ahí va. La pelota detenida nuevamente con Dominico. Levanta para que vaya a las manos. Nia decía, hasta acá se escuchó el grito de Eduardo Flores. Van a tener que mejorar los centros
los muchachos de Bron no tirarlos tan hacia el borde del área chica, porque es una zona en la que Edu Flores suele controlar con tranquilidad. Adami se equivocaba en el cambio de lado. Lateral que lo va a hacer Escobar. Ahí está el lateral por la izquierda que tiene Bron. Arriba ganaba Romero. Bajaba de cabeza Morel Gallardo. La pellizcaba Santa Cruz. A correr ahora con Alan Cáceres. Quería tirarle un tubo. Mirá. A Vallejo la cubre. Quiere ganar el lateral. La gana bien ahora el futbolista de Guaraní. La mandaba hacia adelante para Mauro Gómez. A correr ahora con Dávalos. Se llevó por delante la pelota. Lateral que será nuevamente para el equipo de Suírez. Escobar. Benítez de cabeza para que vaya Alan Cáceres. La pelota pica y llega a poder de Flores, que ya sale jugando por el lado izquierdo. Primeros instantes del duelo entre equipos posadeños, jugando en la última categoría del fútbol argentino. Romero. Ya la tiene Galván. Ahí va saliendo el primer central. Centraliza ahora con Vera. Rebotaba bien con Adami. Pasa a la mitad de la cancha. Mete el pase para que vaya ahora Galeano por el lado izquierdo. Atención con Galeano. Gana la cuerda. Saca el centro pasado. Tan pasado que no hay nadie. A la captura de la pelota llega Santa Cruz. La manda hacia adelante a cualquier parte. No había un futbolista de Bron allí. Adami. Buena maniobra. Va Adami. Sigue Adami. Cortaba ahora Morel Gallardo. Ya la tenía Benítez. Caía. Siga, dice el árbitro. Trababa Dominico. Gana el futbolista de Bron. Dominico continúa con el balón por ahí. Ya la tiene Dávalos. Ya está de pie Vera. Sacaba Escobar. Ya la tiene Gallardo. Ahí está Morel Gallardo. Levanta la cabeza. Se equivoca en la entrega. Se apura el volante central. Siga con Harold Lemos. Se están raspando en la mitad del campo y el árbitro, bien, me parece que bien, deja jugar. Por más que haya estas fricciones, como ahora recién lo fueron a trabar abajo a Galeano, que ya mostró que por izquierda va a ser un factor de mucho cuidado para la defensa de Jorge Chipson Brown. Es así, el terreno de juego está hablando, Sí, bueno, llovió muchísimo ayer y una vez más el campo de Guaraní se filtró bien el agua, pero queda blanda igual. Qué cosa, ¿no? Con la cancha Guaraní, porque después del resembrado, casi todas las acciones, la actividad que tuvo fue después de lluvia o con lluvia inclusive. Todos los partidos fueron después de día de lluvia, así que bueno, pero aguanta bastante bien el campo de juego, por lo menos en estos partidos. Atención porque va Dominico, la sirve para Alan Cáceres, la deja atrás para Santa Cruz. Atención con esta maniobra, sigue con Cáceres, ahí está Alan, el remate arriba. Primera aproximación, fue para Bron. Buena jugada de Bron por izquierda con Maxi Santa Cruz, Alan Cáceres, el remate buscando el segundo palo de Edu Flores, la pelota se fue por arriba. Prueba a Bron, que es el único que hasta ahora se ha aproximado al arco y ha generado alguna que otra situación. Nos mandan saludos uno que supo vestir la camiseta de Guaraní, Antonio Franco. Sí. Pablo Ostrowski, gran número 9 de Guaraní en la época, la última época de gloria, incluso de Guaraní, Federal Ave, Nacional, etcétera. Saludos a todos, doble 5. Y que terminó jugando en Bron. Claro, sí, también tuvo paso por Crucero, bueno, un jugador muy importante hasta hace unos años atrás nomás. Así que un saludo grande para Pablo y para toda su familia, Belén, los chicos, una hermosa familia. Ahí va saliendo el verde y rojo, Machado, pisa la pelotita, no puede con Vera. Rebotaba por último en el futbolista de Guaraní. La dupla parada la vive, ¿no? Sí, así han vivido todos los partidos de este regional, los dos conversando mucho, dando instrucciones, gritando, sobre todo Duto, que es el que más grita, pero bueno, realmente una dupla técnica. Atención porque va saliendo Flores, presionaba a Cáceres, el viandazo a la mitad de la cancha, ganaba Morel Gallardo, la cubre bien Santa Cruz, la peticaba Dami, ya la tenía Vallejos, se conecta con Vera, hacia atrás nuevamente con Vallejos, ahí está la pared, y va saliendo, limpiaba hacia atrás Duto. Galván, filtra con Vallejos, se le levantaba la pelota, sombrerito incluido, cachetada espectacular para Dávalos, atención, rebotó en Zarza cuando salía Ibáñez, la primera llegada para el conjunto franjeado.
Buena acción de Vallejos, la pelota para Dávalos, la fue a pelear el número 11. La salió mal el arquero y casi se la pone por arriba de emboquillada. Finalmente rebotó, primer tiro de esquina para la Franca. Atención que la jugaron rápida con Vallejos, nuevamente con Vera, engancha. Ahora sí el centro rebota el Morel Gallardo. Y el bochazo hacia adelante para que la capture Machado. Juega Dami, engancha Dami. Galván hacia atrás. La toma el arquero. Ahí está Flores. Nuevamente con Galván. No tiene cambios con relación al último partido que jugó. Bueno, también pone en evidencia que el equipo de Villa Urquiza quiere ir ganando rodaje con estos 11. Equipo que gana. Equipo que gana no se toca además, tercer triunfo consecutivo. Bueno, le agradecemos al colega Roberto Morales que nos estuvo compartiendo algo de información sobre Brom. Bueno, él está encargado de la prensa de Brom, así que bueno, el agradecimiento para el colega. Muy bien. El bochazo largo buscándolo a Galeano, la baja de cabeza para Machado. Se conecta con Duto, no podía llegar porque estaba Dominico en la presión. Va creciendo Galeano. Se le terminó la cancha. Sí, se le terminó la cancha. Saque de manos, lateral, que lo va a hacer Juanpi Rodríguez. Es el octavo partido que juegan Guaraní, Antonio Franco y Jorge Gibson Brown por torneos de AFA. 4 victorias de Guaraní, 3 de Brom. Jugaron 4 veces en el torneo argentino B del año 2012, sí. Ese torneo en el que se enfrentaban 4 veces los equipos de la misma zona. Exacto. Después compartieron el Regional 2024, una victoria para cada uno, y el primer partido en la fecha 1 de este torneo que ganó Brom por 2-1. Brom tiene la oportunidad, si hoy gana, de clasificarse y de igualar el historial contra Guaraní. Ahí va Maxi Santa Cruz, se conecta con Escobar. No podía. En segunda instancia, ya la tiene Adami. Juega con Gómez. Lo presionaban desde atrás. Sigue con la pelota. El delantero de Guaraní. Buscaba a Duto. El bochazo hacia adelante. Ahí va saliendo ahora Zarza. La pelota. Sí, se fue directamente a la tribuna. El lateral que ya lo hicieron rápido. La tiene Duto. Se equivocaba. La roba Enzo Zárate. Atención porque la tiene Benítez. Se equivocaba Benítez. Adames hacia atrás. Ahí va Galván. Vos sabés que vos tirabas el dato ahí de los enfrentamientos en 3. No recuerdo un 3-0 acá, día de lluvia. De que ganó Brom. Que ganó Brom, sí. 2 goles de Julio Cáceres y 1 de José de Filippi. Estábamos hablando de Pablito Strojki, que está mirando la transmisión. Sí. El primer Brom Guaraní fue el 10 de octubre del 2011, Ajá. Quinta fecha de ese Argentino B. Ganó Guaraní 2-1 con 2 goles de Pablo Strojki, justamente. Ahí está, mirá. En la revancha de ese partido fue el 3-0 que vos decías en este estadio en Villa Sarita. Lluvia, me acuerdo que era de lluvia. Sí, ya tanto mi estadística no tiene tanto registrado como era el clima, cómo estaba el clima, discúlpenme. Es verdad. Bueno, ahí va saliendo Adami. Atención, con Duto. Por el lado derecho. Hacia atrás la pelota. Otra vez con su arquero. Con Flores. Achica líneas, Brom. Le cede la pelota y el espacio al conjunto local. Adami. Ahí está Mauro Gómez. Busca espacio. Tiene que volver con Galván. Observa a Galván. Pisa la pelota. Cambia de lado para que vaya creciendo Martín Romero. Ahí está Romero. Abre por el lado izquierdo con Machado. Ahí va Joaquín. Saca el centro. Rebota en Rodríguez. La pelota que le va a quedar a Vera. La peticaba ahora era Morel Gallardo. De todas maneras, iba Vera con Machado. Va Duto. Picaba el espacio Vera. Se conecta con Galeano. Ahí va el número 10. Engancha. La pellizcaba el futbolista de Brom. El lateral que ya lo hicieron hacia atrás. Con Machado. Ahora sí el centro pasado para Gómez. No va a llegar. Va Vallejos. Mantiene la pelota en el campo de juego. No puede Escobar. La pellizcaba Escobar. Me parece que era córner, Me parece que era córner. Finalmente, saque de arco, dice el asistente 1. Es cierto. Brom achica las líneas. Mete los 11 jugadores detrás de la línea de mitad del campo. Pero ojo, porque también le da el manejo de la pelota a Guaraní. Y es lo que Guaraní quiere. Guaraní se siente cómodo manejando la pelota, moviéndola de un lado al otro, buscando los espacios. Juega eso el equipo de Duto y el Uchans. Y esta postura de Brom le habilita la iniciativa en el juego al equipo local.
Ganaba las Galván. En busca de la pelota Cáceres. Llegaba primero para despejar Romero. Adami arriba. Mauro Gómez. La cambian para Galeano. Ahí va Galeano, mano a mano, pie a pie con Juan Rodríguez. A correr ahora con Machado. Va a sacar el centro atrás. De todas maneras, estaba para corregir Morel Gallardo. No llegaba nadie, ¿no? No llegaba nadie, pero otra vez por la izquierda. Ahora la dupla Galeano-Machado. Como antes fue Galeano-Romero en los partidos anteriores, ahora lo hace con Joaquín Machado. Un buen trabajo. Está empezando a llegar Guaraní. Intentaba filtrar a Adami, se equivocaba. Cortaba a Dominico. Ahí estaba Zárate despejando la pelota. Adami que controlaba el balón. Jugaba con Machado. Otra vez Adami hacia atrás con su arquero. Y sí, Brown está tranquilo, ¿no? Ahí. Sí, por supuesto, Brown es el que tiene la ventaja de los puntos y está tranquilo sin la obligatoriedad de ganar. Pero como te digo, le está permitiendo a Guaraní hacer su juego. Lo está presionando hasta cierto punto, pero le está dando ciertas libertades al equipo local para moverse. Llegan más saludos de Cristian Chile. Dice, vamos Brown. Bueno. Capaz que nos están mirando desde Chile. Y Rodrigo Cabrera dice, excelente transmisión. Saludos de Rodrigo Cabrera. Sí, bueno, que jugó en Atlético Posadas. Ahora dirige la reserva Cabrera. Bien, bueno, entonces el mundo del fútbol, mirando este partido interesante de dos equipos posadeños. El centro pica, va a la captura a Mauro Gómez. Llegaba primero Santa Cruz. Despeja la pelota. El lateral será para la franja. Rápidamente. Ya lo hicieron. Casi se patinaba Julián Vera. De todas maneras se conecta ahí con Vallejo. Saca el centro Vera. Buscaba a Galeano. Le queda Dávalo. Tremendo el arquero. Tremendo el arquero. Sensacional. Pero había posición adelantada. Buena conexión en ofensiva de la franja. Estuvo cerca, Pablo. Sí, un buen ataque de Guaraní. Ahora por sector derecho. El centro al punto... al área grande. Ahí en el punto del penal la bajaban. Y la posición adelantada me parece que... estaba clara, ¿no? Porque, claro, ahí está. Sí. Cuando se desmarca del central, queda en posición adelantada. Pero fue otra buena jugada. Ahora por sector derecho. Guaraní abriendo las puntas, buscando por los costados, llegar al fondo, meter los centros. Confía en la precisión de Vallejos, que tira muy buenos centros, el número 4. Y también por el otro lado lo que puede hacer Galeano y Joaquín Machado, que también tienen buen manejo con la pelota en movimiento. Tendrán que estar atentos, tanto Dávalo como Mauro Gómez, para aprovechar esas pelotas que empiecen a llegar sobre el área que defiende Alejo Ibáñez, que en el día de ayer cumplió 21 años, el arquero de Brown. Ah, mirá, 21 años de festejo. Entonces, el verde y rojo va a Galeano por el lado izquierdo. Nuevamente, pie a pie con Portillo. Tiene que volver. Se conecta con Duto. Abre nuevamente con Machado. Ahí estaba Joaquín. Hacia atrás con Romero. Galván. Va saliendo la franja con Vera. Nuevamente con Galván. Ahí está el central. La metida hacia adelante, se equivocaba. Pelota que le va a quedar a Galván, que ganaba y luchaba. Va a Vallejos ahora. Ahí está Agustín. Enganchaba. Se conecta con Mauro Gómez. De primera con Vera. No podía Duto. Se le escapaba por abajo de los botines. Galván. Agazapado Bron, esperando, ¿no? Poder meter el estiletazo, la contra. Sí, está jugando a eso, ¿no? Aguantar y tratar de salir rápido, porque Guaraní adelanta mucho las líneas, sobre todo los dos laterales, y pueden quedar mano a mano con los dos centrales, los delanteros del equipo de Urquiza. Ahí va Dávalos. Abre por el lado derecho con Vallejos. Centralizan con Vera. Hacia atrás con Galván. Abren por el lado izquierdo para que vaya creciendo Machado. Se conecta con Galeano. Ahí está Galeano, engancha y va hacia adentro. Galeano continúa con la pelota. Pide infracción, siga, dice el juez. Y ahora a correr con Alan Cáceres. Adami rápido en la cobertura. Cuando Galeano, me parece que ya está de pie. Sí. Va saliendo la franja. Gritó como si lo hubieran asesinado y se levantó como si no lo hubieran ni tocado. Ese es el resumen de la jugada. Sí. Va el bochazo buscándolo a Galeano. De todas maneras, llega a la zona del arquero de Alejo Ibáñez, que se queda con la pelota cuando todo lo reclama, ¿no? Todos reclaman ahí. Reclaman la jugada, ¿no? Lo que decimos en cada partido de Guaraní. Guaraní va a tener que tener paciencia porque está controlando la pelota, está controlando las acciones.
Brown le regala la pelota y le entrega el campo, parte del campo. Está jugando bien Guaraní, está moviendo el balón, le está faltando esa precisión final en el último pase para poder abrir el marcador, pero no está lejos, tiene que jugar tranquilo. Hay como muchos rumores cuando se erra un pase o hay una infracción que no se cobra, y es algo que le ha pasado a Guaraní en los últimos partidos, y sabemos que, bueno, por lo menos los últimos, ha demostrado que cuando abre el juego, abre el partido, después se le hace más sencillo todo. No podía Zárate, ganaba Dami, va Mauro Gómez, atención, limpia ahora por el lado izquierdo para que vaya Galeano, ahí va Galeano, gana la cuerda, caía Galeano. Cobran infracción. Sí, esta me pareció, le puso el brazo el defensor arriba, ¿no? de Brown cuando Galeano lo pasaba en velocidad. Es la tercera vez ya que Galeano le gana en velocidad a Juan Rodríguez, que está marcando por aquel lado. Y es una amenaza constante este número 10. Ahí estamos viendo la jugada nuevamente, la repetición. La velocidad de Galeano, la tira larga y no lo pueden parar, lo ha demostrado contra River, lo demostró contra Colonial, acá lo tocan arriba, es tiro libre, es una buena jugada a los 20 minutos del primer tiempo para que el equipo local pueda abrir el marcador, vendrá el tiro libre desde la izquierda. Muy bien, se acomoda Julián Vera, atención, se levanta el público franjeado, quiere romper la paridad en 20 minutos de este primer tiempo, brazo derecho arriba del shoteador, para indicar a dónde va a ir esa pelota. Mauro Gómez con Juanpi Rodríguez adentro del área. La orden del juez, viene el centro. Tremendo, tremendo al arco. Fue la ejecución de Julián Vera. Y Alejo Ibáñez con el guante derecho la mandó al córner, Pablo. Buena tajada del arquero Ibáñez porque se le metía por el segundo palo. Fue lo que buscó Vera, ¿no? El ángulo izquierdo del arquero. Ahí estamos viendo la repetición. Y el tiro de esquina que se va a venir, la saca muy bien el arquero Ibáñez al tiro de esquina. Segundo córner que tiene Guaraní, desde la derecha va Vera. Ahí viene el tiro de esquina, al punto del penal, caían en el fondo del área. Atención porque Vallejos limpia nuevamente para el número 7 que no podía ante la presencia de Escobar. La gana nuevamente Vera, atención, el centro por abajo, no podía Galeano, le queda Santa Cruz. Saca la pelota, recibe solo ahora. Atención, Alan Cáceres a correr con Arian Benítez. Ahí va Benítez, llega con lo justo. Va Arian Benítez. La pelota rebotaba por último, sí, en el delantero. Por eso que hay lateral, ahí cerquita del córner, cerquita del banderín para la franja. Recién en el tiro de esquina, 5 jugadores en el piso terminaron. Sí. No sé si fue penal o fue falta en ataque, pero algo fue seguro, porque que 5 terminen en el piso es porque no es que se chocaron en forma fortuita. Hay muchos agarrones, el árbitro va a tener que estar un poco más atento para que no se le empiece a complicar el partido desde esas jugadas que pueden ser comprometidas en las áreas sobre todo. Y ahora el reclamo por esa falta, por esa infracción. Le puso el cuerpo ahí Mauro Gómez al defensor, cobró la infracción. Bueno, son las infracciones que por lo general le cobran a los atacantes y no tanto a los defensores, pero el banco de Guaraní está bastante nervioso, ya enojado con el árbitro, el colombiano Harold Lemos. Dominico con la pelota detenida, el encargado de cada una de las ejecuciones. Vendrá el envío del 7. La pelota al área. Mía, dice Flores, se queda con la pelota. Y ya va saliendo. Ahora sí, por abajo. Con Romero. La maneja. Ahora Dami. Levanta la cabeza el zurdo. Observa, mira, piensa. Se acerca Vera. Y juega hacia atrás. Ahí está Galván. Abre rápidamente con Vallejos. Ahí va Vallejos. Engancha hacia adentro. La suelta para Mauro Gómez. No podía hacer pie. Le queda a Santa Cruz. El bochazo largo para que vaya Alan Cáceres. Llegaba primero Eduardo Flores. La pelota que le quedaba a Gómez. De primera. Juega con Dávalos. Caía Dávalos. Siga, dice el juez. Morelli, el bochazo largo para que vaya Cáceres. Cortaba Galván de cabeza. De ida y vuelta por momentos el partido. Pablo, atención porque ya la tiene Vera. Juega con Dávalos, engancha bien.
El número 11 va ganando la cuerda por el lado derecho, saca el centro por abajo. Quería buscar a Gómez, pero estaba Portillo primero. Le queda Morel, se equivocaba. Recupera Vera, ya la tiene Vallejos. Juega Vallejos, no podía Dávalos. Santa Cruz, y pase largo. Ahí va a buscarla Cáceres. Luchaba con Galván. Y ahí lateral. Muy intenso el partido, mucha intensidad, mucha marca, muchos movimientos, ahí mucha rispidez en la mitad del campo. Guaraní impone el ritmo con el que suele jugar los partidos y por lo general en los segundos tiempos saca mucha ventaja física. Bueno, hay que ver a este Bron cuánto le puede aguantar este ritmo Guaraní Antonio Franco, pensando que quizás es un equipo que tiene una preparación un poco mejor de la que pudieron tener River o Colonial, a los que el segundo tiempo se les hizo eterno contra este ritmo que impone Guaraní Antonio Franco. Hasta ahora lo lleva bien el equipo de Villa Urquiza, le cierra los caminos, lo raspa, lo corre, lo marca, pone pierna fuerte, el árbitro hasta ahora deja jugar y Guaraní ha llegado con algún que otro centro, pero no ha generado tanto peligro sobre el arco de Ibáñez. De cabeza despejaba en zona defensiva, era Romero. El lateral otra vez para el verde y rojo. Ya lo hicieron. No podía Cáceres. Despejaba Vallejos. De punta hacia adelante. Le queda Dominico. Controla la pelota. No puede con la segunda marca, que era la de Vera. Juega Duto. No podía Gómez. Dominico. A correr ahora con Zárate por el lado derecho. Aparece solo el número 8. Vendrá el centro. Engancha primero. No puede con Romero, y hay lateral en ofensiva que será para la visita. Está claro el partido, está claro el partido. Brown lo espera y trata de salir rápido. Guaraní tocando y yendo a presionar bien alto, dejando espacios en el fondo, obviamente, porque está presionando arriba. Y Brown está ahí agazapado, esperando la oportunidad. Hasta ahora no le ha llegado al equipo de Villa Urquiza esa gran ocasión. El saque de manos. Lo buscaban a Zárate, no puede con Machado. Gana el de Guaraní. Rebotaba por último en Juanpi Rodríguez. Saque de arco que lo va a hacer Flores. Tienen una coincidencia Guaraní y Brones, que son dos de los 5 equipos misioneros que lograron alguna vez un ascenso. ¿Sí? Guaraní logró 2, del Argentino A al Argentino B, del B al A, perdón, y del Argentino A a la B Nacional. Y Bron ganó el Argentino C del año 2014, le ganó una recordada final a Victoria, de Colonia Victoria. El equipo de la zona norte le ganó 3-2. Jorge Gibson Brown con goles de Matías Suírez, 2 goles, y uno de Guido Vareiro. Fue 3-2 la victoria en una temporada en la que Bron terminó invicto. Fueron 12 partidos invicto en esa temporada que terminó logrando el ascenso, en la época en la que se entregaron muchos ascensos en el fútbol argentino. De hecho, en ese Argentino se subieron 30 equipos. Uno de ellos fue Bron. Muy bien. Ahí está entonces los datos, las estadísticas, ¿sí? La historia del fútbol, de nuestro fútbol. En la voz de Pablo Camogli, el bochazo largo que lo captura Romero. Sale jugando Guaraní, con Duto por el lado izquierdo, maneja la pelota, buscaba filtrar el pase. Galeano lo mira de reojo, Mauro Gómez que se da vuelta y la pelota que ya la tiene Ibáñez. David Gómez Giral dice: aguante Guaraní, saludo desde Cerro Azul. Bueno, David, lo vas a tener dentro de un par de semanitas. Exacto. A Guaraní, jugando allí contra Colonial en Cerro Azul, en lo que imaginamos va a ser una gran fiesta, ¿no? Recibir al equipo más importante de la provincia, el que tiene más historia, jugando por primera vez un partido oficial por un torneo AFA en la localidad de Cerro Azul. El bochazo de Ibáñez, cabeceaba Dami, le queda Vera, ahí estaba Julián haciendo crecer a Vallejo por el lado derecho. Buscaba 3 dedos. Con Dávalos no podía. Estaba Santa Cruz. Vera atrás con Galván. Le pide el arquero. Ahí va Galván. Ahora vendrá el bochazo largo de Flores. Al cielo de Villa Sarita. No podía Dominico, tampoco Adami. Sí Duto. Le quedaba ahora Escobar. La baja de pecho Zárate. Profundiza con Rodríguez. Le pone bien el cuerpo Machado. Atrás el pase. Llega rápidamente Flores para resolver. Dominico la metía hacia adelante. Se equivocaba. Va Romero. Le queda Dami.
Abre por el lado izquierdo para que vaya Galeano. Atención con esta. Arrojándose al piso. Ganaba Portillo. La pelota suelta y hacia atrás ahora. Con Flores. La tiene Adami. Sale Guaraní. Tenemos 28 minutos de este primer tiempo. 0-0. El duelo por la cuarta fecha del torneo regional. Vos que te enganchás con nosotros. Sí. Suscribite a nuestro canal. Dale me gusta al video. Compartilo con tus amigos. Ahí va. Creciendo Romero. Juega con Galeano. Propone Galeano. En el mano a mano. Va Machado. Sacaba el centro. Rebota en el defensor de Bron. Le queda ahora a Dami. Atención con esta. Engancha para la zurda. Abre nuevamente por el lado izquierdo. Empuja conjunto franjeado. Con Machado. El centro por abajo. Nadie que podía sacarla. Así Escobar. Y ahora le queda a Alan Cáceres que está solo. El delantero de Bron. Ahí va. Enganchando. Recibe la falta de Vallejos. La sujeción arriba y lo talaba abajo, Pablo. Sí, fue infracción porque se frenó bien, le puso el cuerpo el número 10 con toda la habilidad que suelen tener el número 10 para cuidar la pelota y Vallejos se lo llevó un poquito por arriba. Cuarta infracción que le cobran a Guaraní, una sola tiene Jorge Gibson Brown. Me parece que por ahí pasa un poco la queja del cuerpo técnico y de los hinchas de Guaraní ante un Harold Lemos que para mí está dirigiendo bien. Me gustan estos árbitros que dejan jugar. El fútbol tiene roce, tiene ese juego físico y bueno, cuando hay falta se tiene que cobrar. Alejandro Tello, desde bancando a Galván. Fuimos compañeros en San Lorenzo de Alem, Catamarca. Saludos desde Italia, nos dice. Bueno, alguien que estuvo jugando ahí con el central de Guaraní. Ahí va el bochazo de Dominico a cualquier parte y ya va saliendo Adami, que lo bajaba de pecho a correr con Machado. Ahí va Joaquín, va a llegar a la pelota. Atención que por adentro está Duto, pasa Galeano. Por el lado opuesto le pide Mauro Gómez y también Vera. Hacia él iba la pelota. Juega con Galván. Centraliza ahora con Vallejos por abajo. Filtraba el pase. Vera abre con Duto. Ahí estaba levantando ahora para que vaya nuevamente Vera. Pisa la pelotita. En el mano a mano, pie a pie, pierde con Escobar, gana. Muy bien el defensor de Bron, pero se equivocaba después. Le queda ahora a Vera, Vallejos. El centro alto, la busca Galeano, ganaba Rodríguez. Le queda la pelota ahora a Enzo Zárate. Ahí va Zárate. Buscaba con Alan Cáceres. No podía. Con la presencia de Romero. Y ya va saliendo la franja nuevamente con su volante central, con Adami. Ahí está el zurdo. Se conecta con Machado. Hacia atrás con Romero. La pide Galván. Más rápido dicen, ¿no? Sí, más rápido. Ahí se escuchó claro el grito de Duto pidiéndole mayor rapidez para el traslado de la pelota porque estaba Bron muy volcado sobre la derecha. Había lugar por la derecha en el ataque de Guaraní. Y la pelota vino muy lenta, ¿no? Cuando llegó ya los jugadores de Bron se reposicionaron. Bien, no podía. Arian Benítez. Le queda ahora por el lado derecho a Vera. Engancha a Vera. Continúa con la pelota. Juega con Vallejos. Busca el pase con Mauro Gómez de primera. Linda era. No podía llegar la pelota a destino porque estaba Escobar. Hermosa era, ¿eh? Sí. Si salía entre Vallejos y Mauro Gómez, la doble pared que intentaron. Por muy poquito no llegó el pase ahí del 4 buscando al goleador. No le dura nada la pelota a Bron en el pie, ¿eh? No la pierde porque no tiene cómo jugar. No tiene con quién salir. Están tanto Cáceres como Benítez muy tomados por los 2-3 que quedan de Guaraní. Antonio Franco pierde muy rápido la posesión el equipo visitante y Guaraní le está costando la generación de juego, ¿no? Caída, le robaban lícitamente. Atención con esta porque puede ser con Alan Cáceres lanzado en velocidad por el lado derecho. Buscaba el centro débil, no le pudo dar potencia. El balón con Eduardo Flores que se equivocaba después. La pelota continúa en juego. Atención, Vera. Nuevamente con Flores. Lo exigió Flores a Vallejos en la salida. El bochazo arriba. La peleaba Dávalos. La levantaba Escobar. La baja Dami de pecho. Va buscando el opción de pases. Pisa la pelotita. Asegura hacia atrás. Ahora van con Dávalos. Atención con esta. Aparecía solo el 11. Le queda Mauro Gómez enganchando hacia adentro.
Va ahí el capitán, busca opción de pase, juega con Machado por el lado izquierdo. Vendrá el centro ahora de Joaquín, pasaba al segundo palo, la buscaba Dávalos, no puede, porque estaba Escobar en la cobertura. La deja salir y será lateral para el equipo de Suírez. Guaraní está haciendo bien la mitad del trabajo, que es la recuperación rápida de la pelota, presionarlo en la salida a Jorge Chipson Brown, que como decíamos pierde con mucha rapidez el balón, y le está costando toda la segunda parte, que es la elaboración del juego, ¿no? Está reduciendo su juego a esos centros cada vez de más lejos, y ahora regalando estas pelotas que son peligrosas para el equipo visitante. El corte de Rodríguez y a correr con Zárate. Atención, se le cerraba Rodríguez y es por eso que no podía progresar Zárate. La perdían ahora. Va saliendo Adami. Atención porque subió Rodríguez y le queda el callejón libre a Galeano. Va Galeano, gana por el lado derecho. El centro pasado al segundo palo. Llega Vera. No, se le terminó la cancha. Se le terminó la cancha, era linda para la franja. No pudo Galeano. Se ganan los aplausos. El número 10, otra buena jugada por la izquierda. Lo pasó como por un poste a Rodríguez, pero no define bien después. Ya van 2 o 3 centros que tira el número 10 que no fueron precisos. Cuando entraba gente de Guaraní para poder conectar de cabeza, se fue por línea de fondo. Guaraní tiene el partido, lo tiene ahí, lo está deambulando en torno a la definición del partido del equipo local. Le está faltando ese toque final para poder abrir el marcador ante un Jorge Chipson Brown que hace su trabajo defensivo, pero que no ofrece otra cosa. Quizás se conforma con el 0-0, pero bueno, le falta mucho partido todavía como para tener una actitud tan pasiva en ofensiva al equipo visitante. El saludo ahora es para Jorge Alfredo Sosa, está en Buenos Aires, se trae unas camisetas, me parece que trae alguna para nosotros, está enganchado a la transmisión. Jugaba Duto, se conecta con Galeano, lo enganchaban abajo, era Dominico, piden tarjeta amarilla y hay falta para la franja, Pablo, con un Galeano que cuando agarra la pelota da la sensación de que algo va a suceder, algo va a pasar. Sí, muy bien Galeano, uno de los mejores jugadores que tiene Guaraní en este torneo regional federal amateur. Agarra el balón y como vos decís, algo ocurre. Bueno, pasó con River, pasó con Colonial, está pasando ahora, es un peligro permanente sobre el sector izquierdo, ganan velocidad, llegan profundidad, se muestra también para definir dentro del área. Le está faltando por ahí ese pase final cuando logra llegar hasta línea de fondo y poder conectarse con sus compañeros. Otra vez, con pelota parada, es la oportunidad para el equipo local. Vendrá el envío de Julián Vera, el encargado de la pelota detenida. Viene la ejecución, cabeceaban, pide el mano, hay córner. Hay córner cuando iba Galeano al primer palo. Después, entre 2 defensores de Brom, lograron despejar. A ver, estamos acá con la repetición. La verdad que de primera instancia no me quedó tan claro que puede ser que le haya pegado en la mano, pero habría que verla con detenimiento. Así rápidamente te diría que no. Claro, estaba medio de espalda, sí. Vendrá el tiro de esquina, lo hace Vera, cerrado, Mía, dice. Ibáñez se queda con la pelota a correr ahora con Alan Cáceres. La pelota pica 1, 2, 3 veces. Llega a las manos. ¿Qué la tuvo? 2 segundos en su poder, Brown. Sí. De arco a arco, entregó la pelota otra vez. Jorge Chipson Brown, que parece con una actitud de equipo que está ganando. Es cierto, este empate le queda como anillo al dedo porque prácticamente casi queda clasificado, independientemente de lo que pase con Colonial y River de Santa Rita esta noche, que van a jugar 20 horas en Cerro Azul, pero debería buscar un poquito más, tratar de salir un poco más del fondo. Quizás, bueno, no tiene resto físico para soportar la intensidad de Guaraní y prefiere ahorrar fuerzas, dejando transcurrir los minutos. La jugaron rápido para Mauro Gómez, de primera se conecta con Dávalos, de espalda no podía. El futbolista número 11, Zárate, Dominico, no se entendían ahí, ni Dominico ni Benítez. Se quedaba Duto, Machado, Zárate que perdía, la gana Machado, Duto se equivocaba y ahora le queda el balón a Alan Cáceres, le pasa Maxi Santa Cruz por afuera. Atención que puede ser linda esta para Brom, por el lado opuesto está Benítez, el centro atrás para Cáceres, la cubría bien Adami cuando pedían infracción. Siga, dice Lemos,
de ida y vuelta por momentos, Pablo. Está lindo el partido. Gana Zárate arrojándose al piso y le cobran falta. ¿Fue falta? Sí, me parece que sí, porque fue con las dos piernas para adelante el hombre de Bron, por más que le trabó la pelota. Lo tara abajo a Joaquín Machado, me parece correcta la infracción. Hubo antes un muy buen ataque de Bron a partir de un error de Máximo Duto, que está muy impreciso con la pelota el número 8, que genera cierto comentario en el estadio cada vez que erra un pase, que es el hijo del técnico Duto, y eso también puede generar una situación un poco incómoda para los protagonistas, los murmullos. Bueno, perdió una pelota muy clara en mitad del campo, generó el contraataque de Bron. Finalmente Adami terminó sacando y después la infracción que me pareció bien cobrada en esta oportunidad por Harold Lemos, el árbitro que está con un buen arbitraje, digamos, en un partido caliente. Harold Lemos, que tiene como particularidad, fue el árbitro del partido del año pasado, en el que Bron le ganó 2-0 a Guaraní en la cuarta fecha del regional también, solo que en aquella oportunidad se cambiaron las localías. Primero se jugó aquí en Villa Sarita y después la vuelta se jugó en Villa Urquiza. Bueno, el partido de la vuelta lo dirigió también el árbitro Harold Lemos. No podía Zárate, la gana Adami, pisa. De manera elegante sale el volante central. Ahí estaba Vera. Cuando hace su presencia el sol en buena parte del campo de juego. Y ahora tiene Duto. Centraliza con Dávalos. De primera con Vera. Otra vez con Duto. Levanta Duto. Se equivocaba Duto. Y también Escobar. Perdió referencia. Y tuvo que tirar esa pelota al lateral. Ahí va Vera. Saca al centro. Le quedaba a Dávalos. Despeja a Rodríguez. No puede. Galeano. Ahí está. ¡Gol! Dávalos. ¡Gol! Gol de la franja, lo hizo Marcelo Dávalos, la pelota le quedó botando, le quedó picando en el punto del penal, sí, un penal en movimiento y con la pelota picando, le arrebanó de arriba hacia abajo y la incrustó en el fondo de la red para marcar el 1-0 de la franja sobre Jorge Gibson Brown. Una pelota que cayó en el área de Bron, la fueron a pelear, me parece que fue Galeano el que termina metiendo la cabeza para que le quede a Dávalos. El remate de volea fuerte al palo derecho del arquero Ibáñez. No podía hacer nada el joven arquero de Jorge Gibson Brown. Y Guaraní tiene lo que merecía realmente por lo que había jugado, más que por lo que había creado, que no había sido mucho, pero había jugado mejor, había protagonizado el partido, fue el dueño de la pelota, tuvo vocación ofensiva durante los 41 minutos de partido que tenemos y llegó el merecido tanto, marcado por Dávalos, el 1-0 para que Guaraní alcance en la punta a Jorge Gibson Brown. Rebochazo largo ahora, buscándolo a Zárate, gana por el lado derecho, mete la pelota adentro a las manos de Flores. Ahora se cambió el ambiente también, Pablo. Sí, bueno, se liberó el ambiente y vamos a ver si esto también libera al equipo. Lo que decíamos, Guaraní tiene que tener paciencia porque juega bien, porque tiene una idea de juego, porque además Bron se lo está permitiendo, le está permitiendo jugar y desarrollar su idea. Es cuestión de acertar una y va a tener la apertura del marcador. Atención porque va Galeano en posición adelantada, dice el asistente número 1. Dudosa, dudosa, sí, porque me parece que venía de atrás. Muy dudosa. A chequearla. No, me parece que no estaba, Lo habilitaba el defensor que lo estaba marcando, porque el defensor de Mazacán Brown estaba adelante de la línea. A ver, ahí lo vemos nuevamente. No, arranca de atrás, me parece. ¿Te parece? Me parece que, bueno, dudosa. Estamos medio de costado acá, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí levantó la banderita el juez de línea y marcó la posición adelantada. La segunda en este primer tiempo para el equipo local. Ahí estaba Galeano, dejando la pelota con Machado. Adami. Ahí va. Saliendo Vallejos. Juega con Mauro Gómez. Ahí va Mauro. No puede con Morel. Santa Cruz se conecta con Alan Cáceres. No podía después Benítez. Y llegaba a la cobertura Romero. Rebota la pelota en el atacante de Brown. Y hay saque de arco. Saque de arco para Guaraní, que gana 1-0 con gol de Dávalos a los 41 minutos de este primer tiempo.
Bueno, va a tener que tranquilizarse ahora un poquito Guaraní, dejar pasar estos minutos finales, ya irse al vestuario ganando 1-0, logró lo que tanto buscó y le costó, que fue abrir el marcador. Esto lo va a obligar a Bron a tener que salir un poquito del fondo y quizás ahora sí, el equipo de Guaraní va a poder encontrar los espacios que no tuvo en estos primeros 45 minutos. Ahí estaba Juanpi Rodríguez, se conecta con Dominico, nuevamente Rodríguez, la dejan para Zárate. Ahí está Enzo, jugando hacia atrás, con Nico Portillo, levanta Portillo para Cáceres, la peina para Benítez, gana la posición el atacante, ahí está, se metía al área, pero despeja Galván. La recupera ahora Morel, apunta Morel, remata Morel, rebotaba en Benítez, no va a llegar. El arquero que dejaba salir, le quedaba larga Cáceres, saque de arco. Y también es lindo el desafío para ver qué tiene Bron, ¿no? Para ver Claro. si logra cambiar esa postura que tuvo en el primer tiempo y hasta dónde puede ir en busca del empate. Se abre un lindo escenario en el partido, un escenario distinto en donde Guaraní va a tener más libertades y Bron más obligaciones. Bueno, hay que ver para qué están los dos equipos en este hasta ahora hermoso partido que estamos viendo entre los equipos de la Liga Posadeña. Ahora sí, Matías Suírez ya parado, muy cerquita. Va a poder encontrar algún espacio, lo encontró por la izquierda. Le daba, los abrió para Galeano. Galeano hizo la jugada, el 2 contra 2 con Joaquín Machado y lo que es la confianza, ¿no? Joaquín Machado enganchó, tiró el centro y se la puso en la cabeza a Mauro Gómez. Un Mauro Gómez que ahora, en este momento del partido, encontró más libertad en el área. Antes le tiraban un centro, había 4 o 5 marcándolo. Bueno, ahora había 2 nomás y ahí pudo sacar ventajas el goleador. Gana Guaraní 2-0, un cierre a pedir del equipo franjeado en este primer tiempo. Ahí la tiene Vera, juega. De Guaraní, la infracción de Santa Cruz. Se lo sujetaba. Bueno, compañeros en Crucero del Norte, Santa Cruz, Vera. Sí, sí. Dos chicos, pibes jóvenes, que anduvieron bien en Crucero del Norte. Vera con más protagonismo que Maxi Santa Cruz. Pero que los dos pusieron la cara en lo que fue el descenso de Crucero, y dentro de esa pésima campaña que hizo el equipo colectivero fueron dos de los chicos que por lo menos pudieron mostrarse y hoy estar jugando como titulares indiscutidos en sus equipos en este torneo regional. Adame juega con Romero, Galván nuevamente con Juli Vera, otra vez Galván. Va saliendo el conjunto franjeado 2-0 ante el descanso. Inmejorable, ¿no? Sí, bueno, ahí termina el primer tiempo, sí, mejorable. Y sobre todo por cómo se dio el partido, por cómo lo fue llevando Guaraní, por la calma que tuvo el equipo dentro del campo de juego para sobrellevar los rumores, sobrellevar los errores que podían tener en algún momento, sobreponerse a lo que le planteó Bron, que es meter los 11 jugadores detrás de la línea de la pelota y no dejarlo jugar. Sin embargo, Guaraní mantuvo la idea de principio a fin, no generó tantas situaciones, pero fue un claro dominador del partido hasta que llegó la apertura del marcador. Y al igual que en los otros partidos anteriores, sobre todo contra River de Santa Rita y Colonial de Cerro Azul, cuando Guaraní encuentra el primer gol se libera a sus jugadores y de esa manera llegó casi inmediatamente el segundo. Por eso Guaraní está ganando 2-0, lo gana bien, lo justifica y es un resultado y un andar del equipo de Duto y Luchans como para empezar a ilusionarse con lo que puede venir después. Ahí se van entonces
retirando los jugadores del campo de juego. Primero los de Brom, después los de Guaraní. Hubo un gesto ahí, ¿no? La salida. Innecesario de el 11 de Santa Cruz, perdón. Como bueno, hacia la platea de Guaraní, innecesario porque, bueno, por ahí dentro de 6 meses está jugando acá también. Me parece que no corresponden, no tiene sentido y no aporta demasiado ni para Brown ni para el fútbol posadeño en general. Bien, ahí también la terna arbitral va abandonando el campo de juego. Nosotros hacemos un breve descanso. Quédate enganchado con nosotros. Enseguida volvemos para repasar lo mejor que ha sucedido en este primer tiempo.
Estamos en el entretiempo de Guaraní 2, Brown 0 en la cuarta fecha de esta zona 6 de la Litoral Norte, repasando algunas de las jugadas que tuvo este primer tiempo. Un primer tiempo en donde hubo un solo protagonista, que fue el equipo local, que sin generar mucho riesgo sobre el arco de Alejo Ibáñez, sí fue un claro dominador de las acciones, manejó la pelota, manejó el campo de juego. Brown se replegó mucho. Los 11 jugadores detrás de la línea de mitad de campo para tratar de cerrarle los caminos y cortar los circuitos de juegos de un Guaraní que juega eso justamente, ¿no? En ese sentido, Brown intentó cerrarle los caminos a Guaraní, facilitándole lo que prefiere Guaraní, que es tener la pelota. La tuvo el equipo franjeado, como decíamos, le costó mucho hilvanar buenas jugadas, sobre todo en ese último pase, para poder llegar con algún centro preciso o con alguna pelota entre líneas que deje a los delanteros cara a cara con el arquero rival, pero sí había un claro dominador de las acciones, y todo parecía indicar que en algún momento iba a llegar el gol para Guaraní Antonio Franco, más allá de alguna contra que dispuso el equipo visitante, que tampoco pudo aprovechar porque tampoco fueron tantas. Estamos hablando de una o dos veces nomás que robó alguna pelota o algún error que cometió sobre todo Máximo Duto en algún pase en mitad del campo, y poco más por parte del equipo visitante, hasta que llegaron los goles. Sobre el cierre del primer tiempo, primero el gol de Dávalos a los 40 minutos, un centro a borde del área grande, la baja Leonardo Galeano, la pelea, la lucha al 10, y de volea la empalma como viene el paraguayo Dávalos para mandarla al fondo del arco y poner el 1-0. Y allí sí, como siempre ocurre, o como viene ocurriendo en los partidos de Guaraní, cuando encuentra la ventaja el equipo se suelta, los rivales adelantan un poco sus líneas, y en ese momento el equipo de la dupla de Duto y Eluchans logra los mejores pasajes del juego. Y así llegó el segundo gol sobre el cierre a los 45 minutos, una gran jugada de Leonardo Galeano y Joaquín Machado por la izquierda, el enganche, el freno del lateral, el centro que cayó perfecto a la cabeza del goleador Mauro Gómez para poner el 2-0 en 45 minutos del primer tiempo. Una ventaja que parece exagerada por las situaciones que creó Guaraní, pero que está justificada desde el juego. Un muy buen primer tiempo de Guaraní y un primer tiempo de Brown en el que el plan le dio resultado hasta cierto punto, y después de la apertura del marcador el equipo de Luis Urquiza tuvo muchas dificultades. Vamos a ver con qué nos encontramos en este segundo tiempo. El panorama es que Guaraní va a encontrar más espacios, y es interesante también ver qué puede ofrecer, qué reacción puede ofrecer el equipo que dirige Matías Suárez. Muy bien, ya están los equipos en el campo de juego. Hace su ingreso Jorge Gibson Brown. Un rato antes ya salió el conjunto local. Escuchábamos el análisis del comentarista, del historiador, de Pablo Camogli, el que te ayuda a entender de qué se trata este deporte. Y atención, porque lo veíamos, Pablo, se vienen 3 variantes, 3 modificaciones para este segundo tiempo, con algunas sorpresas, me parece, ¿no? Sí, se vienen 3 cambios en Brown. Decíamos, va a meter 2 modificaciones. Bueno, no, van a ser 3. Va a entrar con la 16 Axel Vallejos, 17 para Ronald Maslovsky, y con la 18 Lautaro Orellana. Ya te voy a ir confirmando los cambios, porque tenemos que reordenar un poquito al equipo visitante. Me parece que no está ni el 11 Santa Cruz. Sí, al 11 no está. Tampoco lo veo al número 7 Gabriel Dominico, porque por acá está el 10. Por allá está el 5, el que está allá me parece que es el 8, y el otro es Airán Benítez. El 9. El 9, sí. Entonces salieron el 7 Domínico, el 9 Benítez, y con la 11 Maximiliano Santa Cruz en Jorge Gibson Brown. Siguen llegando saludos, felicitaciones de Fide y Nayara Ramos. Dicen, vamos Guaraní, vamos que arranca. Y Orlando César Núñez, Orlando Núñez dice, buenas tardes, muy buena transmisión desde Candelaria y muy buena imagen de las transmisiones. Bueno, gracias por mirarnos, por mandar los mensajes y por los comentarios que nos hacen llegar. Y bueno, ahí está trabajando Richard Cartés, un fenómeno. Todo listo, todo preparado, la orden del juez, se juegan los segundos 45 minutos aquí
en Villa Sarita. Guaraní derrota 2-0 a Jorge Gibson Brown. Y atención porque miraba a Mauro Gómez, la pellizcaba de cabeza Portillo. Continúa con el balón, el atacante caía, pedía falta, infracción, siga, dice el árbitro. Le queda a Dami, va pensando el número 5, con la pelota en el pie. Va Machado, Dávalos, sale a postearse, ahí está Machado, tira la pelota hacia adelante. Orellana, que ingresó hace un ratito nada más, el número 18. Sí, Orellana se vino a jugar por sector derecho, lateral derecho, y Juan Rodríguez, el número 4, que tuvo tantos problemas para marcar a Leonardo Galeano, sí, se fue como doble 5 junto a Morel Gallardo en el lugar que antes ocupaba Dominico. Ahí está saliendo Escobar, se equivocaba, robaba bien Vallejos, juega con Vera, profundiza nuevamente con Vallejos, le mete el cuerpo a Escobar, pero después se olvidaba de la pelota. Lateral para Brown. No está pronosticado lluvia, ¿no? No está pronosticado. ¿Eso qué? Para hoy no. El atardecer, Renzo, No, eso ¿no? está nublado eso. Está muy oscuro Mirá, para hay hacer el arcoíris atardecer. ahí enfrente. Por eso te digo. Y hay sol también por la zona oeste atrás nuestro, que está en la zona oeste de la ciudad, se ve el sol porque tenemos sombra en el estadio. Es verdad. Pero no, pero hay un arcoíris ahí enseguida lo van a tomar el arcoíris. ¿Lo ves ahí? Ah, sí, ahí está la puntita del arcoíris, se ve ahí. Es un romántico nuestro relator, por eso, ve arcoíris en el cielo. Gol, sí. Va saliendo de la franja con Galván. Centraliza con Adami. Ahí va, levanta la cabecita. Dávalos caía, hay falta. Se la cobran a Portillo. La sexta falta de Brown, primera del segundo tiempo. Un equipo de Brown que, bueno, tiró un poquito el tablero, pateó el tablero de la mesa y metió los cambios y seguramente va a intentar con un cambio de actitud ir a buscar primero el descuento y después dar vuelta a este partido que se le ha hecho muy complicado. Además con una presión distinta. Ahí estamos viendo como el equipo de Matías Suírez va a presionar más alto que lo que había hecho en el primer tiempo, que fue esperar en mitad del campo. Ahí va Flores, sale con el bochazo largo, buscaba a Rodríguez, aguantaba, se dormía después, le quedaba la pelota, la recupera Guaraní en el medio, con Vallejos, engancha y descansa con su arquero. Ahí va la pelota dominada, Romero que hizo un gol la semana pasada, ¿no? Sí, fue uno de los autores de los goles de Guaraní. O eso fue la anterior, ya me perdí. En el 7-1. 7-1, ¿no? En el 7-1. La semana pasada fueron 2 de Mauro Gómez. Y el otro fue de Vallejos, en el número 4. Caía un futbolista de Guaraní. Le piden disculpas. Se gana la tarjeta amarilla. Ah, le mete un codazo, pero le metió un manotazo. Ahí estamos viendo la repetición. Va la pelota para el fondo, la van a buscar, ponen el cuerpo y le tira un manotazo el número 16 que recién ingresó. Axel Vallejo, 27 años y ya se gana la primera amarilla del partido. Bien. El atacante que ingresó para intentar cambiar el rumbo. En principio se ganó una tarjeta amarilla cuando la pelota, la intención era buscar a Dávalos. Salía Ibáñez. Ya sale jugando con Zarza. Ahí está el capitán. Escobar, Zarza nuevamente. Levantaba la pelota. Ahí está Carlos Zarza. Caía Enzo Zárate. Pide falta. Sigue así, dice el juez. Ahí está Duto. Exigido el pase de Duto. Duto es candidato a salir, ¿no? Por el primer tiempo que tuvo, por lo impreciso que está el joven jugador de número 8 de Guaraní. Atención porque la tiene Orellana, saca el centro. No le pudo dar la rosca necesaria para buscar la habilitación a Vallejos. Ahí estaba Portillo, la baja de cabeza. Le queda Dávalos, se las deja a Duto. Rebotaba Mauro Gómez, se equivocaba. Y ahí la tiene Maloski. Profundiza con Alan Cáceres. Primero va a llegar el futbolista de Guaraní. No, mirá, lo agarraban de la camiseta. Atención porque la pelota le quedaba al futbolista de Brown. Y ahora sí hay que retroceder. A
Había falta antes sobre Cáceres. Sí, porque le puso el cuerpo el defensor de Guaraní y le terminó ganando la posición Cáceres y lo agarró de la camiseta. Bueno, mirá. no le quedó otra, lo agarró de la fuera de la camiseta. cancha. Lo tiró fuera de la cancha. Está bien porque el árbitro dejó seguir la jugada y después cobró la falta, volvió para atrás. Estuvo bien Harold Lemos, que está teniendo un buen arbitraje, más allá de los enojos tradicionales, normales que suelen tener los bancos. Digamos, el enojo puede ser, en este caso, de la gente de Guaraní, que se enoja por cada resolución, en cada intervención del árbitro. Pero esta fue muy correcta, con la mayoría que ha tomado. Vendrá la ejecución de Zarza, se va a cerrar esa pelota. Ahí está el zurdazo de Zarza con los puños. Eduardo Flores, el balón que le queda a Escobar, juega por abajo con Zárate, engancha bien por afuera, caía después, perdía con Vallejos y atención porque la contra puede ser letal con Dávalos, atención a cabalgar con el número 10, era Galeano, ahí está Galeano, engancha hacia adentro, busca pase, va Duto, afuera el remate de Duto de cachetada con la zurda, pisó el área el volante, estuvo cerca del tercero. Una gran contra de Guaraní Antonio Franco, el pase largo buscándolo a Galeano con toda su velocidad, el enganche hacia adentro del número 10 que busca siempre a un compañero mejor habilitado, en este caso fue Máximo Duto, le dio de emboquillada, de cachetada con la zurda, la pelota se fue al ladito del palo. Guaraní está mejor en el arranque del segundo tiempo, los cambios no le dieron mucho resultado por ahora a Jorge Gibson Brown. Guaraní con la pelota, Flores juega con Romero, ahí sale el 6, levanta la cabeza, se conecta con Vera, la descarga era con Dávalos, limpia por el lado derecho con Vallejos, ahí está Vallejos, lo buscaba Gómez, pase fuerte, no pudo controlarlo, ahí está Zárate, la infracción sobre el número 8, era de Galván. Piden tarjeta. Hoy no fue tarjeta, ¿no? En aquella jugada, en la anterior. No sacó tarjeta. Hasta ahora el único amonestado sigue siendo el 16 de Brom, Vallejos. Jugó bien ahí el árbitro, cobró la infracción. Va a ser tiro libre para Jorge Gibson Brown, que puede buscar a través de alguna pelota parada una situación de riesgo. Sigue llegando saludos. Ahora Federico Wittstein. Aguante Guaraní desde la Paternal. Desde la tierra de Dios. Sí, allí en la Paternal. El pesebre del fútbol mundial. Exactamente, mirando a Guaraní Antonio Franco. Le mandamos un abrazo grande. Está por cumplir 50 años Federico Wittstein. Ya es una persona mayor. Bueno, ahí está. Toda la gente que se va enganchando. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, es el momento de hacerlo. Mira, ahora que hay ahí una pequeña pausa, cuando está en el suelo. ¿Adami? No, creo que es el 2. No, Galván no es. El 6. ¿Romero? Adami está parado ahí. Sí, Adami está parado ahí. Y Galeano está ahí. Sí, puede ser Romero, puede ser. Puede ser Romero, porque Galván está acá atrás. ¿Sí? Sí. Puede ser Romero. Bueno, te decía, es el momento de suscribirte a nuestro canal. Mientras atienden a Martín Romero, suscríbete, dale me gusta a este video, compartilo, sí, compartilo con los amigos. Y el miércoles vamos a estar charlando en el streaming de Misiones Online, la gente de Misiones Online que está retransmitiendo nuestra señal a través de la web, ¿sí? Para que la gente pueda observar lo que sucede con este partido que se tendría que haber jugado ayer, pero bueno, la lluvia imposibilitó. El campo de juego estaba negado y es por eso que estamos jugando ahora, ¿no? Sí, igual que el otro partido de esta zona 6 entre Colonial y River de Santa Rita, que van a jugar a partir de las 8 de la noche en el municipio de Cerro Azul. Y en la otra zona de los Misioneros ya está prácticamente todo definido, Camogli. Yo te dije el otro día quiénes iban a clasificar. Mi equipo no. Por el que yo puse una monedita me parece que no llega, ¿no? No, la verdad que no. ¿Qué va a ser? La verdad que no. Y eso empezó ganando el día sábado, ¿eh? Pero bueno, se lo dieron vuelta muy bien. Un buen partido estuvo en Iguazú también se lo dieron vuelta. Es verdad, es verdad. Ahí viene el bochazo al área de Morel. Buscaban, caía un futbolista de Guaraní. La metía Zarza, se equivocaba y a correr ahora la contra para la franja. La conducía Vera. Juega con Gómez. Rebotaba Duto de primera.
entrega incorrecta. Ya la tiene Escobar. Zárate. Ahí está Zárate enganchando. Giraba bien. Va buscando Vallejos. Ahí está Axel. Se conecta con Juanpi Rodríguez. Levanta para que vaya Maloski. Le rebotaba ahí a Mauro Gómez. El lateral es para el visitante en ofensiva. Ahora sí. Guaraní con 11 nuevamente. Está Romero, ¿no? Sí, vuelve el número 6. Estuvo ahí haciendo la cobertura. En el lateral, Mauro Gómez, el 9, el capitán, el goleador del equipo. Que se pone, claro, sí. Todo el equipo al hombro. Axel Vallejos. Ahí está girando. No podía. Le ganaba bien Galeano. Va saliendo ahora. Con pelota dominada. Lo cruzaba Portillo. El lateral es para la franja. Entre tres lo tuvieron que ir a cubrir a Galeano, que es muy rápido, muy hábil. Muy buen jugador. Maneja bien la pelota y la verdad es un peligro para las defensas en este equipo de Guaraní, que empieza a encontrar, a definir su línea futbolística con este tercer triunfo consecutivo. Ahí la tiene Alan Cáceres. Juega con Maloski. Se arrojaba al piso Machado. El lateral es para el otro lado. Dice el árbitro. Ya la tiene Galeano. Levanta Galeano para Dávalos, que me parece estaba en posición adelantada. Sí, en posición adelantada. El autor del primer gol, Pablo. En la primera posición adelantada del segundo tiempo, tercera del partido para Guaraní. Dice Javier Coito, vamos Guaraní, acá viéndolos desde Ciudadela, provincia de Buenos Aires, allí en zona oeste, creo que es la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Tremendo, tremendo toda la gente que se va enganchando con nosotros. Ahí estaba Zárate, la busca ahora Escobar. Va Escobar, saca el centro, rebotaba en Vera, llegaba a la cobertura con lo justo Galván, y ahí va saliendo ahora Vallejos en el amago primero. Después no podía llegar ese pase a destino, lo buscaban a Vera. Amagó con reventarla alto Sí. y lejos y quiso salir jugando. Bueno, y en ese querer la tocó mal y se fue por el lateral, y tiene lateral ofensivo el equipo visitante. Cuando caía al piso antes Alan Cáceres, pedían falta, siga, dice el árbitro. Flores con el balón. Decíamos que son dos de los equipos misioneros con más historia en el fútbol del ascenso. Guaraní, por supuesto, es el que más historia tiene. 32 temporadas jugando en el ascenso de AFA, pero Brown tiene 12 participaciones en el ascenso de AFA. La primera fue en el 2005, con ese recordado ascenso del que hablábamos en el primer tiempo en el año 2014 del Argentino C, Argentino B. Atención, porque venía Axel Vallejos, ganaba bien. Galván arrojándose al piso. Me gustó Galván también, Sí, hay un buen partido de la mayoría de los jugadores de Guaraní, prolijos, sin complicarse, intentando llevar adelante la idea de juego de la dupla técnica, que me parece que es lo más importante que está mostrando hoy Guaraní. El bochazo largo, buscándolo a Galván, ganaba Portillo. Atención, porque le queda a Vallejos. Va Vallejos, caía Vallejos, piden falta. Ahora sí, retrotrae la acción anterior, dice, porque ya quería cobrar en la primera. Harold Lemos dejó continuar, no pudo sacar ventaja el 16 de Brom. Y hay tiro libre de riesgo ahora. Le dio una vida más al 16, la terminó perdiendo y cobró bien la falta. Harold Lemos, que está dirigiendo bien, es un tiro libre interesante, peligroso. Un par de metros afuera del semicírculo que tiene el área. Y puede llegar el descuento para Jorge Simpson Brown con una pelota parada. Este tiro libre que va a tener el equipo visitante. Será Alan Cáceres el encargado de la ejecución. La nutrida barrera de 5 hombres, formada por Eduardo Flores. Vendrá la ejecución de Cáceres. Tremendo. Tremendo Eduardo Flores, mandando la pelota al córner. Era linda esta, Pablo. Estuvo cerca, bro. Espectacular la tajada de Edu Flores. La pelota se le metía al lado del palo. La sacó muy bien el arquero. Allí estamos viendo la repetición. Viene el derechazo y la volada de Edu Flores al lado del palo izquierdo. Es el primer remate al arco de Jorge Simpson Brown en el partido. Una muestra también de lo poco que ha logrado en ofensiva
el equipo visitante. Cuando siguen llegando los mensajes de Rubén García, también de Martín Gudín, vamos Guaraní desde Cava. Rubén García dice que bueno, que Guaraní tiene que volver a jugar torneos importantes. Bueno, gracias por los saludos. Torneo amateur, transmisión profesional, dice uno. Bueno, muchas gracias a los amigos. Buenísimo. Cuando viene el córner, sacaban en el primer palo. Atención porque le queda a Morel el remate. Cerca el zurdazo del volante central. Tuvo que volar Eduardo Flores por las dudas, ¿no? Pero ese remate se fue apenas desviado. Sí, la agarró como venía el número 5. La pelota se fue al ladito del palo izquierdo otra vez de Edu Flores, que se tiró. Era peligrosa, mucha potencia en el remate y fueron las primeras aproximaciones serias, importantes que tuvo Jorge Gibson Brown, que bueno, obligado por el resultado, te sale a buscar el descuento cuando se vienen las modificaciones en el equipo local. Va, me parece que a salir Máximo Duto, sí, que se está bajando a la media, se saca la canillera, se toma su tiempo, Harold Lemon lo acompaña, lo lleva del brazo hacia afuera para que ingrese Denis Benítez, 22 años, va a ingresar con la 14 en el equipo local. Ahí estaba Duto. Que se retiró. Acá dicen que la mueve el 14. Bueno, vamos a ver si es cierto. Denis Benítez, sí, buen jugador. Bueno, no fue un buen partido de Duto, ¿no? No fue un buen partido de Duto, le costó mucho, muy impreciso más que nada, bien ubicado en el campo, pero muy impreciso cuando le quedaba la pelota en un lugar clave que es la mitad del campo, donde la circulación de la pelota pasa mucho por el número 8, el doble 5 que tiene Guaraní. Ahí la recuperaba Morel, va Zarza levantando, se equivocaba, le quedaba a Romero, a Dami, Vallejos, Vera, aparece Mauro Gómez por el sector derecho. No podía Vera. Reventaban desde el fondo. Ganaban las alturas Galván. Ahí estaba Zarza equivocándose. Ya la tiene Vera. La perdía con Escobar. Va saliendo ahora el conjunto visitante. La buscaba Zárate. Caía Zárate. Siga, dice el árbitro. Sí. Fue el cuarto gol de Mauro Gómez, que es el goleador de Guaraní Antonio Franco. Marcelo Dávalos marcó su tercer tanto. Son los goleadores que tiene Guaraní. Leonardo Galeano tiene dos, los delanteros, efectivos delanteros que tiene Guaraní en este torneo. Ahí buscaba Benítez. La dejaba de primera para Gómez. La devuelve nuevamente con Benítez. El rodeo. Y ya juega ahora nuevamente Gómez. La dejan para Vera. Salía a cortar Zarza y se va a ganar la tarjeta amarilla, ¿no? Así es, segundo amonestado en el partido. El número 2, Carlos Zarza, 20 años. El vela amarilla por la infracción que cometió. Es el segundo amonestado en el equipo visitante. Muy bien. Caía Mauro Gómez. Antes le daban una patadita a Denis Benítez, ¿no? También. La pasada. Bueno, Denis Benítez entró para esto, para tener un poco la pelota, hacerla circular en la mitad del campo, lo que no pudo Máximo Duto, ver si con el número 14 encuentra más fluidez para seguir acrecentando el marcador y sobre todo evitar que Bron tenga la pelota y pueda generar alguna situación de riesgo, pensando que el 2-0, bueno, siempre es un resultado corto. Ahí la tiene Galeano, atención. Ha aparecido poco Galeano en el segundo tiempo, ¿no? Una jugada al principio. Sí, el que le puso el pase a Máximo Duto. Ahí la tiene Galeano. Buscaban cortarlo desde atrás. Mauro Gómez. Volvía Vallejos. Le quedaba Galeano. Levanta para que vaya Benítez. Llega con lo justo. Benítez gana un lateral. Cedido por Morel. Hay saque de manos que lo va a hacer Machado. También Guaraní ha atacado menos en este segundo tiempo. Y claro, el resultado a favor. Claro, el resultado a favor. Brown ha presionado un poco más arriba. Y entonces, bueno, a Guaraní se le ha complicado un poco más la tenencia y el juego. Y no ha avanzado tanto por las bandas como había sido en la primera parte. Ahí la tiene Benítez. Buscaba pasar entre dos futbolistas de Brom. El balón que ya la tiene Axel Vallejos. Ahí estaba Dami robando desde atrás. Buscaba Benítez. Ganaba arrojándose al piso. Galeano. Hay infracción. Hay infracción de Orellana.
sobre Galeano, ¿no? Sí, Esa fuerte, es la que fuerte, cobra, fuerte infracción. Topetazo arriba. Un topetazo fuerte. La cuarta infracción de Jorge Chipson Brown en el segundo tiempo, cuando había hecho 5 en el primero nomás, una muestra también de que pasan los minutos, el resultado adverso, quizás también el cansancio físico. Hablábamos de esto en la primera parte, hasta dónde le va a poder aguantar el ritmo el equipo de Villa Urquiza a este Guaraní que desde lo físico sabemos que está muy bien preparado. Benítez reventaba a Romero, no podía Juanpi Rodríguez, sí completaba Zarza. Zárate casi que cayéndose, se patinaba antes, no puede Alan Cáceres, ganaba bien Galván. El lateral que será para el verde y rojo, que cae 2-0, cuarta fecha del torneo regional. Buscaba a Galván, de punta hacia adelante. Zarza, Juanpi Rodríguez, filtra el pase para Vallejos, ahí está Vallejos, busca a Vallejos, la deja para Maloski. Maloski le dio mal y será saque de arco. Sí, la enganchó muy abajo, la pelota se fue muy arriba. El saque de meta para Guaraní Antonio Franco, que está disputando su partido número 883 en la historia de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta sería su victoria 345 y marcó hasta ahora 1287 goles. Por su parte, Jorge Chipson Brown está jugando su partido número 164 en la historia. Vemos la diferencia que hay en cantidad de partidos disputados entre uno y otro, pero sí, como decíamos, los dos tienen un importante historial representando al fútbol de la provincia. Los otros ascensos, los 4 de Crucero, claro, el ascenso de Mitre este año, a principios de año, y el quinto equipo en lograr un ascenso, por ahí no es tan recordado, pero fue un gran ascenso el que obtuvo Candelaria, que ascendió al Argentino A de fútbol, ni más ni menos. Exacto, y estuvo muy cerca después de otro ascenso a la B Nacional. Claro, sí, peleó una temporada y bueno, después él empezó a complicar y terminó perdiendo la categoría. Pero el equipo de Candelaria, de la vieja capital, es uno de los 5 misioneros en ascender. Saludamos también a Carlos Cortés Caballero, que también nos manda saludos y felicitaciones. Y bueno, a todos los que están... Acá preguntan si con este resultado está clasificado Guaraní. Todavía no, pero queda ahí muy cerquita. Hay que esperar a ver cómo sale Colonial esta noche. Exacto. Ahí va buscando Benítez con Juanpi Rodríguez. La ganaba Dávalos. Mauro Gómez se sorprendía. Era lo que intentaba el 9 que tiene el arco. Sí, entre ceja y cejas. Ahí va saliendo Morel. Abre para Zárate. Ahí está Enzo Zárate girando. Va buscando pase. Abre las manos, se conecta con Morel por el centro del campo de juego. No puede con Adami, gana bien el volante central. Jugaba Benítez, la tiene Gómez. Tranquiliza a Gómez, le baja un cambio y juega hacia atrás. Con Vallejos. Galván. Eduardo Flores. Ahí va saliendo el conjunto local. El bochazo largo era del arquero Nicolás Portillo. No podía Maloski. Le quedaba ahora a Juanpi Rodríguez. Ahora sí la falta. La anterior no. Sobre el chiquilín Maloski. La tercera infracción de Guaraní en este segundo tiempo. Séptima del partido. Guaraní se va a 9 puntos. Lo alcanza Jorge Chipson Brown. Sí. Además le está sacando ventaja con este 2-0 en el enfrentamiento entre sí. Se igualan. En las posiciones se va a definir por el enfrentamiento entre sí y ahí le está sacando la ventajita Guaraní a Brom, pero Colonial tiene 3 puntos y le quedan 3 partidos, el de hoy y 2 más, o sea que Colonial, si gana los 3 partidos, lo pasaría tanto a Brom como Guaraní, por eso no está todavía clasificado el equipo local. Muy bien. El bochazo largo, mía, voy, dijo Eduardo Flores, se quedó en las alturas, casi le dieron, o volando, ¿sí? A donde estaba el arcoíris hoy, ahora está allá, mirá. Está del otro lado. Después del edificio, a Edu Flores le duele todo, porque sí. cada vez que cae al piso se toca algo. No sé si fue en la jugada esa que sacó el tiro libre, que ahí quedó dolorido, por lo menos lo atendieron por primera vez, pero cada vez que va al piso muestra algún síntoma de dolor y ahora está también ahí como molesto por esa situación física que está pasando. Jugaba Gómez, Machado, Gómez de primera y de memoria para Dávalos. Abren con Vallejos, pisaba la pelota Vallejos, se arrojaba al piso Zárate, ganaba el balón,
Juega Morel hacia atrás con Escobar. Amaga Escobar. Y ahora va saliendo hacia adelante. Le queda el balón a Zarza. Ahí estaba saliendo Ibáñez con el bochazo para Malosky. La baja bien Malosky. La presión era de Machado. Pellizcaba el balón el futbolista de Guaraní. Cuando se viene una variante, Pablo, en el local. Se viene un nuevo cambio en Guaraní. Antonio Franco va a entrar con la de 16, Santiago Duarte. 24 años para el jugador de Guaraní. ¿Y quién va a salir por aquel lado? Hay uno que está tendido en el piso como acalambrado, así que puede ser que salga aquel. Mauro Gómez también estira un poquito acá en este lado. Vallejos, Agustín Vallejos me parece, ¿no? Sí, es Agustín Vallejos. Que no tuvo tan buen partido como la semana pasada, que había sido una de las figuras. Hoy le costó proyectarse, no estuvo tan preciso. Está acalambrado, pero no se puede parar Vallejos. Salió el 7, Julián Vera en este momento. Sí. Pero no sé si va a poder continuar Vallejos tampoco. Ingresó el 16. El 16, Santiago Duarte. Muy bien. Atención. Ya salió Vera, entonces. Acá hay uno que dice que Misiones tiene historia, por el nombre de la página web dedicada a la historia sí. que tengo. Y hoy es el director de esa. Soy el director, sí. Hoy es 17 de noviembre, es el Día del Provinciano Misionero. Tenés razón. En honor a la sanción de la primera constitución de la provincia, que fue el 17 de noviembre de 1954. No tiene nada que ver con el partido, pero ya que está lo tiramos. Sí, ya que agradecieron ahí, saludaron. Claro, sí. Saludaron es verdad. Hoy veía ahí un posteo en redes sociales del gobierno de la provincia de Misiones con algunas frases que tenemos acá, ¿no? Que son, por ejemplo, el pichado es nuestro. Pichado, claro, sí. Me estoy yendo, me voy yendo de la una. Me voy yendo y nos quedamos una hora más. Yo tengo un amigo que siempre dice, me voy yendo, se pone una mochila, cuando estamos jugando a la pelota, siempre el tercer tiempo, se pone la mochila y eso marca de que no se va a ir enseguida. Claro. Se va casi por último. Pero bueno, son cosas. Misionerismo. Nuestras, por eso el Día del Provinciano hoy. Orgullosos de ser misioneros. Misiones no es para amarillentos. Claro. Hoy a la mañana estaba fresco. Mediodía hizo calor, ahora ya está medio que soplando algún que otro viento, ¿no? Sí, bueno, eso es típico. Sale el arcoíris, de un rato sale totalmente el sol, puede llover. Eso para mí es nube de lluvia. Usted la está llamando. Bueno, salió Vallejo, le cuento, y Guaraní está con uno menos, porque hicieron un cambio cuando había un jugador tendido en el campo de juego. Sí, el número 15 se viene, Pablo. Atención. El cambio de lado era de Zarza. La devolvida de cabeza Romero. Hacía lo propio Rodríguez. Nuevamente Romero. Ganaba Bretán ahora. Malosky. No podía Malosky. El cambio ahora. Ahora sí el cambio. Sí. Se va Agustín Vallejos y entra Franco Pintos. 22 años para el número 15. Con esto Guaraní hizo 3 cambios. Pero no puede hacer más. Porque gastó las 3 ventanas. Hizo cambios individuales, utilizó las 3 ventanas, por eso me llamó la atención que no lo cambiaran a Vallejos en el momento. En el piso, claro, ¿no? Cuando hicieron el cambio anterior de Vera, por las dudas te queda una ventana más si querés modificar algo. Y aparte tenemos partido todavía. Sí, falta todavía, estamos en 28 del segundo tiempo. Ahí estaba devolviendo Galván, de cabeza, Morel. Va saliendo. Con categoría Escobar, se conecta ahora con Enzo Zárate. Ahí está Zárate, engancha. Se conecta con Rodríguez. Largo el control de Rodríguez. No podía Gómez. Zarza jugando con Portillo. Se acerca Malosky. Atención porque la van a robar. No, mirá, sale bien, elegantemente Portillo. Y metía el viandazo hacia adelante. Orellana, Malosky. Juega con Cáceres, pide falta. Ahí está, ahora sí, dice el árbitro. Y pide tarjeta, ¿no? Sí, a los gritos el banco de Jorge Gibson Brown. Tanto el técnico como uno de los ayudantes. Y el Luchán por otro lado que le dice, no le hizo nada. Bueno, es tiro libre para Brown en una buena ocasión. Brown está ahora con más presencia en el campo de Guaraní. Tiene más el balón. No genera demasiado, pero está acercándose peligrosamente sobre el arco que defiende Edu Flores. Muy bien. Se vendrá la ejecución de Alan Cáceres. ¿Cuántos goles tiene Cáceres en el torneo? Ya me lo decís. Ahí va. Cáceres juega corta para que vaya Morel. Atención, vendrá el centro. Arco era. Y con los puños Flores. Eduardo Flores mandando la pelota al córner. Ahora sí, el
el tiro de esquina que lo va a hacer Cáceres otra vez. Segundo tiro de esquina para Brown, desde la derecha va Cáceres, que tiene 2 goles en este torneo. Ahí vendrá la ejecución del número 10. Juanpi Rodríguez. Vallejo también adentro del área. Bien el córner, sacaban de cabeza. En el primer palo era Romero y a correr con Denis Benítez. En la lucha está Zárate, quería tirarle un caño, la robaba bien. Y ahora cuando explota el banco el suplente de Guaraní, Antonio Franco. El manotazo arriba. Le cortó, ¿no? Acá tenemos la repetición, la van a pelear los dos, se cae. Ilícito. Bueno, hay una manito arriba, pero no me parece para tanto. Me parece que es parte del forcejeo típico. Le mostró la tarjeta amarilla. Primer amonestado en Guaraní, Denis Benítez, el 14. El primer amonestado que tiene la franja. Hay 2 por el lado de Jorge Gibson Brown. Alan Cáceres otra vez con la ejecución. Veremos qué ensaya ahora. Buscaba el área, no llegaba. Quedaba en el perímetro. El balón que ya la tiene Ibáñez. Va a levantar Ibáñez. No, quedó corta Ibáñez. No podía controlar Benítez. Sí, atención con esta porque va Cáceres. Juega Maloski por afuera con Morel. Adentro están esperando el centro. Y va sacando ahora Dávalos. Pum para arriba. La buscaba Santi Duarte. No podía con Alan Cáceres. La devolvía Escobar. La gana Dami. Quería bajar de pecho. Le robaban desde atrás. Y atención que el balón le va a quedar a Duarte. Ahí va Duarte. Se recuperaba Escobar con lo justo. Y va sacando la pelota hacia el sector izquierdo. No puede Zarza. Ganaba Mauro Gómez. Duarte. Jugaba Pintos. El balón que no llegaba a destino. Lo buscaban a Galeano. El bochazo largo para que vaya Maloski. Primero en la cobertura, cruzando. Estaba Romero. La tiró lejos Romero. Está desarmado el partido. Brown va a buscar el descuento. Guaraní aguanta, trata de salir de contra para cerrarlo con un 3-0. Puede pasar cualquier cosa, pero los dos se han desordenado. Se entiende por el lado de Brown y no se entiende tanto por el lado de Guaraní, que debería mantener el orden y dejar que los minutos sigan pasando. Ahí buscaba Adami, le quedaba a Duarte, la mete cruzada y hacia adelante. Intervenía Portillo, no podía controlar Orellana. El saque de manos, Pablo, que será para la franja. Volvió la pelota, ¿eh? Sí. La devolvieron. Que se había ido por atrás por arriba de la techada, ¿no? Acá el techo fue, sí. El techo que tiene la platea del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Decíamos esto, que Brown esté desordenado, que esté apurado, que esté perdiendo un poco lo que había sido la prolijidad en sus líneas. Es lógico porque está perdiendo 2-0, quedan poco más de 10 minutos, se tiene que ir a buscar el descuento. Pero por el lado de Guaraní no se entiende tanto, que esté perdiendo la fisonomía táctica que tuvo durante buena parte de este partido. La busca Duarte. Va a quedar con lo justo Pinto, no, se le terminó la cancha. Es por eso que hay saque de manos lateral, que lo va a hacer Escobar en aquel sector. En cuanto al resto físico, bien la reacción de Brown, porque Brown, en el sí. segundo tiempo está sosteniendo muy bien el partido, el ritmo, está corriendo a la par o más que Guaraní y Antonio Franco, y era una de las dudas que teníamos, hasta dónde el conjunto de Víctor Urquiza podía jugar al ritmo que propone Guaraní. Ahí buscaba Zárate, lo pisaba abajo, era Galván, que rápidamente le pide disculpas, ¿no? Sí, le pone el cuerpo cuando el jugador de Brown quería saltar. Ahí lo pechea un poco, es infracción porque lo carga, digamos, de hombro contra espalda. Me parece que abajo lo toca, y abajo lo puede tocar un poquito. Sí, está bien la infracción. Sexta falta de Guaraní, que está recurriendo demasiado a las faltas ahora en este momento del partido, en donde no puede recuperar el balón y tenerlo. Me parece que hubo un cartón amarillo, ahí alguna para protesta. Galván. Me parece que es para el 2, para Galván, sí. Me parece que sí, porque, bueno... Después de esa falta. Después de la falta, pero se la sacó recién, no al momento de la infracción. Así que quizás hubo alguna palabrita de más. Muy bien. El tiro libre que se hará a cargo Alan Cáceres. 2 goles tiene en el torneo Cáceres. 2 goles tiene Cáceres en el torneo para Brown, y el otro que tiene 2 es Daniel Zarza. Vendrá la ejecución del número 10. Mira el arco.
La orden de Lemos, la ejecución de Cáceres. No fue ni centro ni arco. Sí, será saque de meta. Qué manera de desperdiciar, ¿no? Una buena oportunidad, una pelota parada, no tenés tantas ocasiones de gol, tenés la posibilidad de tirar la pelota al área y pegarle de esa manera, es un desperdicio para el equipo de Suírez. Va saliendo la franja con Romero, Adami, levantaba la pelota, Galván, buscaba conectarse con Duarte, llegaba con lo justo ahora, Morela esa pelota, la tiene Zárate, juega con Vallejos, la recupera y robaba lícitamente Benítez, Dávalos no podía, ahí va Vallejos, Axel que juega con Orellana, pisa la pelotita, el número 18, la presión de Benítez, recupera nuevamente el conjunto verde y rojo, lo ponen a correr a Alan Cáceres por el sector derecho, la pelota que se pierde al lateral, pegado en el banderín y será saque de manos, que lo va a hacer Orellana, lo va a buscar a Axel Vallejos, hacia él va la pelota, la devolvía de cabeza, era la intención con Orellana y a correr ahora con Galeano, el número 10 a pura velocidad, se equivocaba después, entendía que estaba Mauro Gómez cerca, ¿no? Se le escapaba Maloski. Y ahí estaba saliendo el saque de manos, que ya lo hicieron hacia atrás con Eduardo Flores. Vuelve con Romero. La presión era de Alan Cáceres. Le cobraban la falta, la infracción. Arriba, dice el árbitro del partido, Harold Lemos. Cuando tenemos 81 minutos de partido, ¿sí? 36 del segundo tiempo. 2-0 gana la franja, 2-0 gana Guaraní. Los goles de Dávalos y de Mauro Gómez. Todo en el tramo final del primer tiempo. De esta manera Guaraní está alcanzando la cima del grupo. Lo alcanza Jorge Gibson Brown. Y se vendrán 2 fechas después, Pablo, realmente atrapantes en este grupo de Misioneros. Uno de los grupos misioneros que tiene el torneo regional. Sí, la diferencia o el punto a favor que puede tener Brom en esta definición es que va a jugar los últimos 2 de local, mientras que Guaraní tiene que viajar, ¿eh? Tiene que ir a Santa Rita, allí en el municipio de Alapoz, en la costa del río Uruguay, y después tiene que visitar Cerro Azul, para enfrentar a Colonial. Y sabemos que para esos municipios, para esos equipos, enfrentar a Guaraní siempre es un motivo de motivación, valga la redundancia, y por más que estén eliminados o que no tengan posibilidades de clasificación, van a querer ganarle igual porque ese resultado queda en la historia del club y del pueblo. Entonces es distinta la perspectiva para uno y para otro en este cierre de torneo, de primera etapa, ¿no? Es así. Ahí va a salir Flores con el bochazo largo. Nicolás Portillo la devolvía de cabeza. Le queda Cáceres. Se equivocaba. Robaba Adami. Pisa la pelota del volante central. Limpia ahora con Benítez de primera para que vaya a Duarte. Busca ganar en velocidad. Atención, primero estaba el arquero Alejo Ibáñez. Ahora Guaraní logró salir un poquito del fondo, aplacar esa presión que había generado en un momento Jorge Gibson Brown. Pero en el segundo tiempo no tenemos prácticamente remates al arco. La única fue el tiro libre que sacó Edu Flores por el costado, pero ni del lado de Guaraní ni del lado de Brom pudieron generar demasiado. Y en este caso se destaca el oficio de Guaraní para aprovechar el resultado. Atención porque se iba mano a mano. Denis Benítez lo derribaba, lo bajaba Nicolás Portillo. Y hay tarjeta de color amarillo. Sí, el tercer amonestado en Jorge Gibson Brown, los 2 centrales, el 2 Zarza y ahora el 6 Portillo, y también el número 16, uno de los cambios, Axel Vallejos. Y apareció otro de los actores característicos del ser misionero, el Mosquito. ¿Apareció? Aparecieron. Le digo, ¿no trajo repelente usted? No traje. Porque están bravos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dicen en el chat?
Están reclamando por el estado del campo de juego. Bueno, sí está blanda la cancha, pero se la bancó bien dentro de todo. Cuando venía el centro de Duarte, despejaba Portito de cabeza. Y quiere sacar la contra con Maloski. La pide Alan Cáceres. No entró bien Maloski, ¿no? El chiquilín Maloski. ¿Cuántos años tiene Maloski? Ya te digo bien. Maloski tiene 20, joven. Lateral, que lo va a hacer Machado. Lo hizo hacia adentro con Duarte. Tiraba un caño, se lo comía Morel. Juega Benítez. Galeano en posición adelantada. Galeano sí, se me hacía que estaba solo, en ese sector cuando se ve en el 15 en Brom. Flojo el partido de Galeano hoy. El primer tiempo tuvo algunas buenas corridas por la izquierda, pero en el segundo tiempo no pudo generar. Me parece que en ese caso le dio resultado a Suírez el cambio que hizo, ¿no? Por Orellana ahí. Claro, de sacarlo a Rodríguez, mandarlo a la mitad de la cancha, meterlo a Orellana. Lo controló mejor, evidentemente, porque no ocasionó ninguna situación de riesgo el hábil número 10. Muy bien. Sí, de todas maneras también con el resultado a su favor, esperando que el rival también genere algo más. Como que las revoluciones uno por ahí un poco las baja, ¿no? Sí, además que bueno, tampoco es que Verón salió como loco a buscar el descuento, intentó adelantar sus líneas, jugar un poco más adelantado, pero sin dejar tanto lugar libre, porque bueno, sabe del poder de fuego que tiene Guaraní arriba, lo demostró contra River marcándole 7 goles. Evidentemente Suírez ha mirado ese partido y también la diferencia de gol puede ser importante a la hora de las definiciones. Cuando va Dami con la pelota, pica Mauro Gómez y también Galeano, la pelota para el 10, ahí busca Galeano, el centro, el segundo palo, Mauro gol. Mauro gol. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní. Gol de Guaraní, gol de la franja. Lo hizo Mauro Gómez con el arco completamente vacío después de la asistencia de Galeano. El número 9, el capitán, establece, liquida el partido, Pablo. 3-0 gana la franja. Así es, una buena jugada ahora sí de Galeano por la izquierda. El centro, bien, centro alejándose de la estirada del arquero Ibáñez, y por el segundo palo apareció solito y solo el goleador Mauro Gómez, que marca el tercero del Guaraní y el quinto de su cosecha personal en este torneo. Es el goleador de la franja, el número 9, cuando fue amonestado un jugador en el número 2, me dicen acá, gracias al gringo, el colega gringo coronel que está acá marcándonos, que el amonestado fue Alejandro Galván. En Guaraní no sé muy bien por qué, pero bueno, lo amonestaron. Ya lo teníamos con amarilla. O teníamos una amarilla ya. Se la mostró, se la volvió a confirmar. ¿O será no sé. por una jugada anterior? Puede ser. A Zárate allá. Puede ser. Bueno, hubo dos cambios en Bron también. Salieron el 4 Juan Rodríguez y el 5 Nicolás Morel Gallardo. Ingresó el 15 Maximiliano Arrieta, 27 años, e ingresó el 14 Franco Maidana, que el día 20 de octubre, hace muy poquito tiempo atrás, cumplió 20 años. Muy bien. Maidana, Peto Maidana, jugador de Atlético Posadas a préstamo. El Jorge Gibson Brom. Ahí va saliendo Escobar. Juega con Arrieta. Ahí está Arrieta levantando para Maloski por el lado derecho. Juega con Orellana. No podía Cáceres. Va saliendo desde el fondo Romero con elegancia. Le rebotaba después la pelota. La gana Dami. Ponía el cuerpo. La perdía después. Va Zárate. Juega con Cáceres. Avanza Cáceres. Se mete adentro del área. Saca el centro. Y hay penal, sí. Penal. Penal para Brom. Lo llevaron puesto. Quedó sentido el número 10. Le clavaron los tapones en la pierna derecha. Hay infracción y hay penal, Pablo. Sí, innecesario porque estás ganando 3-0, porque por más que podía llegar el centro,
El defensor fue muy fuerte abajo, me parece que fue Adami, ¿no? El número 5, el que lo fue a buscar abajo. Y cobró bien el árbitro Harold Lemos la infracción. Es penal para Brown, que va a tener la posibilidad del descuento desde el número 6. Bueno, Romero. Entonces Martín Romero, que se tiró muy fuerte abajo. Sí. Lo que no sé si lo enganchó adentro o afuera de la cancha, que esa podría ser la única diferencia. Ahí está entonces el número 10, tirado en el piso, en el suelo, atendido por el asistente, el colaborador del conjunto verde y rojo. Le piden la tarjeta, por lo menos debería ser amarilla, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Sí. Por la infracción, por el penal, por la fuerza de la fuerza de la falta, debería ser cartón amarillo por lo menos. Exacto. Ahí va. Bueno, lo cierto es que tenemos penal. No tenemos tiempo cumplido aquí en Vitazarita. Acá estamos viendo otra vez la jugada. Buena jugada adentro del área. Venía al centro, se metía Alan Cáceres, que fue de lo mejorcito que tuvo Brown. El número 10 buscó siempre, intentó. Y bueno, termina generando este penal que le permite la posibilidad, le abre la posibilidad del descuento al equipo visitante, que está perdiendo 3-0 cuando tenemos ya 46 del segundo tiempo. No va a haber mucho tiempo para más. Es verdad, es verdad. El penal, la sanción. Y el número 10 que agarra la pelota. Ahí todo. Y la tarjeta amarilla, Pablo, sí, al número 6. Ahora sí, para Martín Romero, amonestado. El número 6. No sabemos, bueno, si es el tercero o el cuarto amonestado en Guaraní. No entendía. Porque tenemos a uno amonestado 2 veces. Pero bueno, después le vamos a consultar a Harold. La orden de Harold Lemos. Y ahí va Alan Cáceres. Atacó Flores. Atacó Flores. Eduardo Flores se quedó con la ejecución del número 10. Era el momento del descuento para Brom. Pero el arquero franjeado le dijo que no. Acá estoy yo, acá está mi figura. Y se quedó con la pelota, Pablo. Sí, muy mal pateado el penal, muy al medio. Muy débil el remate, muy fácil para el arquero, que apenas tuvo que acostarse sobre el pasto para quedarse con el balón. Desperdició una clara chance Alan Cáceres del descuento. La pelota para Dávalos, atención, ahí está. Por esto nada más. Explícame, Pablo, cómo no fue gol. Bueno, no fue gol porque Dávalos definió mal, tenía todo el arco a su disposición, le quiso tocar la pelota por arriba al arquero, la definió errado, le roba al arco a los 7 metros, Sí. 32 por 2.44. Y por eso Guaraní no está cantando el cuarto. Un ida y vuelta tremendo en este cierre de partido. Primero el penal errado por Cáceres y después mano a mano clarito que perdió Dávalos. Ahí estaba Benítez, Adami, Dávalos, levanta para Gómez. Largo el pase. Llega Escobar, lucha Gómez. Va saliendo el de Brom. La pelota que le queda a Denis Benítez. Se equivocaba después en la entrega. Va Zárate. Cubría bien Pintos. Se queja Zárate. Siga, dice el juez. No dijo cuánto más vamos a jugar, No porque vi. tenemos 48-30 ya. No vi. Ahí va. Saliendo Portillo. Juega con Zarza. Enganchaba Zarza. Ay. Ahí va. Justamente Duarte para el gol. Afuera. Afuera el remate de Duarte. Afuera el remate de Duarte. Cuando estaba también Dávalos. Eran 2 contra el arquero, Pablo. Sí, pero había posición adelantada, porque Dávalos la toca y le queda a Duarte, y ahí Duarte se va mano a mano con el arquero, definió al primer palo, se le fue al ladito del palo el remate cuando tenía para tocar con su compañero, pero bueno, con el 3-0 también buscó su gol. Ahora sí, Harold Lemos dijo, vamos a jugar 6 minutos más. Calculo que desde los 45, por lo que vamos a ir hasta los 51. Y tiene que ser así. O 6 más desde que los marcó. No, porque ¿cómo fue 6 recién más? que los marcó. No, para nada. Hasta los 51. ¿Sí? Preguntan si no hay VAR. No tenemos VAR acá, ¿no? Acá no hay VAR. A la salida. Sí.
Es verdad, en la esquina. Ahí está Machado. Engancha Machado. Levanta Machado. Tira la pelota afuera Machado. Porque está Mauro Gómez, ¿no? Sí, Mauro tendido en el círculo central. El capitán, el goleador. 5 tantos para Mauro Gómez. Segundo doblete consecutivo que logra. Y viene en racha. Cuando los goleadores están en racha, bueno, hay que buscarlos. Porque algo vas a encontrar como lo encontraron hoy en 2 oportunidades al 9. Muy bien. Ahí está saliendo el conjunto de Brom. Baloque que no podía. Reventaba Machado. Va Portillo. La cobertura. Deja salir la pelota. Y será saque de arco que lo va a hacer a Alejo Ibáñez. 3-0. Gana la franja. Alan Cáceres no pudo con la ejecución, con el penal. Lo atajó Flores. Y hace un ratito nada más Duarte cerró insólitamente lo que era el cuarto. Pinto. Ahí está Franco Pinto. Cuando el árbitro del partido le baja la persiana a este encuentro aquí en Villa Sarita por la 4ª fecha del torneo regional federal amateur. Guaraní Antonio Franco derrotó a Jorge Gibson Brom por 3-0 y de esta manera mantiene el invicto en condición de local y le dejó sin invicto. Le sacó esa racha positiva que tenía el verde y rojo, Pablo. Un gran triunfo de Guaraní, una victoria construida con una propuesta de juego que el equipo tiene claramente, que por momentos la logra plasmar de mejor manera que en otros instantes, pero que nunca la abandona, que no se corre de esa idea, que insiste, que procura, y hoy encontró un rival que lo dejó intentar, porque se replegó mucho. Brown salió a jugar metido en su campo, le regaló la pelota, le entregó la pelota, le permitió manejar el balón, y Guaraní, bueno, se siente cómodo porque es a lo que juega. Después, claro, tenés que llegar al área rival, tenés que encontrar el último pase, tenés que poder hilvanar una jugada efectiva en ataque que te permita llegar mano a mano con el arquero rival, o un centro bien lanzado para tus delanteros. Bueno, no lo encontró Guaraní durante buena parte del primer tiempo, hasta que llegó esa jugada, el remate de Dávalos, la volea de derecha, el muy buen remate del número 11 para abrir el marcador, poner el 1-0, y como siempre le pasa a Guaraní, los goles lo liberan, lo sueltan a sus jugadores, tiene un buen plantel, un buen equipo y individualidades que están destacándose, como Galeano, como el propio Dávalos, como Mauro Gómez, también una buena actuación de los defensores, salvo Máximo Duto, que estuvo bastante flojo y resoluto e impreciso a la hora de los pases. El resto estuvo muy bien durante todo el partido, y con la apertura del marcador casi de inmediato llegó el segundo, el centro de Joaquín Machado para el cabezazo del goleador Mauro Gómez, que está en un momento de auge, en un momento de racha, hay que aprovecharlo, hay que buscarlo. Terminó marcando el tercero en el segundo tiempo. Guaraní tuvo alguna contra más para aumentar el marcador, pero lo terminó ganando bien, con oficio, y es un resultado y sobre todo un desarrollo de juego que permite entusiasmarse con este Guaraní, porque viene de golear a los equipos del interior, incluso equipos con los que ha sufrido hace poco tiempo, como el River de Santa Rita, al que le metió 7. A Colonial le termina ganando con un hombre de menos, le da vuelta el resultado y le gana con mucha contundencia. Y hoy, ante un rival que en la primera fecha le ganó, es cierto, en un partido muy parejo que se termina definiendo con una pelota parada, pero que siempre te complica, que también tiene mucho oficio, como Jorge Gibson Brown, que es un buen equipo posadeño, lo termina doblegando con mucho oficio, con mucho manejo de pelota, con mucho dominio del campo, incluso en el segundo tiempo Brown prácticamente no le generó situaciones cuando el técnico Suárez metió cambios para ir a buscar el descuento y la posibilidad de un empate. Guaraní no lo permitió, le cortó los caminos. Y si bien no logró encontrar alguna contra propicia, salvo hasta el cierre del partido, Guaraní manejó bien el segundo tiempo. Es un resultado y, como digo, un desarrollo de partido
que le permite a Guaraní entender que hoy dio un nuevo pasito, subió un nuevo escalón pensando en que lo que viene va a ser cada vez más difícil. Tendrá que ir a cerrar la clasificación ahora la semana que viene contra River de Santa Rita o contra Colonial de Cerro Azul para confirmar que va a estar entre los que van a ir a pelear por los mano a mano en busca de esa instancia final, soñando siempre con el ascenso, un ascenso que esta institución merece por su historia, por su gente y, ¿por qué no?, por lo que este equipo empieza a mostrar dentro del campo de juego. El análisis, la visión, todo lo que sucedió en estos más de 90 minutos de fútbol de lunes en el torneo regional amateur entre Guaraní, Antonio Franco y Jorge Gibson Brom, en la voz del que te ayuda a entender el fútbol, en la voz de Pablo Camogli. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos, Renzo, a toda la gente que nos estuvo acompañando allí en el chat, mucha participación. Bueno, Guaraní tiene hinchas por todo el país, incluso hasta en Italia y otros países. El agradecido soy yo por acompañarnos y disfrutar de esto que es una verdadera pasión para nosotros, que es el fútbol de la provincia de Misiones y el accionar y la presencia y los partidos que disputan nuestros equipos de la Tierra Colorada. Bueno, veremos la semana que viene qué hay. Y bueno, la semana que viene vamos a tener a Estudio Galeano, a La Picada recibiendo a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú en la última posibilidad, la última esperanza que le queda a La Picada de sumar de a 3 y tratar de ver si puede llegar a la última fecha con posibilidades. El Eléctrico puede dar el pasaporte a la próxima instancia. El Eléctrico también viene con la posibilidad de que con un empate ya está metido en próxima instancia, así que va a ser un partido interesante allí en la zona oeste de la ciudad. Muy bien, nosotros vamos cerrando la transmisión. Agradecemos que en la operación técnica estuvo el señor Richard Cartés trabajando a 2 cámaras. Tremenda la transmisión. Muchas gracias a la gente ahí que resaltaba sobre todas las cosas eso en el chat. Y en las cámaras también Claudio Cristaldo con su aporte, con su visión para llevar adelante este duelo, este partido, para que vos lo puedas disfrutar y como lo disfrutaste de esa manera y de esa forma. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal y nosotros nos vamos a estar reencontrando el miércoles, Pablo, en el streaming, ¿sí? Ahí en Misiones Online, W5 Streaming, para charlar un poco de lo que sucedió acá, todo el fin de semana, lo que vendrá. Vamos a tener campeones, un campeón paraguayo y todo eso, sí. Una linda historia del fútbol paraguayo, el primer campeón del interior en el Paraguay. Que ya mandaron la camiseta, todo. Sí, todo, la estuvimos mostrando la semana del programa pasado y bueno, trajimos suerte. Es verdad. Por primera vez un equipo del interior del Paraguay gana un título en el hermano país del Paraguay, así que es un motivo lindo para contar una historia porque además hay un misionero metido allí. Claro, ahí vamos a estar hablando, por supuesto, con el profe, con Polo, con Nelson Clavinin el miércoles, así que enganchate. Nosotros vamos cerrando la transmisión y nos estaremos reencontrando entonces el miércoles en el streaming y el próximo fin de semana seguramente con algún partido de fútbol. Abrazo de gol para todos. Chau, chau.